Capítulo 8. La reunión familiar. Harry y Fleur pasaron casi 2 horas más junto al lago, y aunque no tocaron ningún tema personal, contribuyó mucho a que Harry se sintiera más cómodo con ella. Como mínimo, su falta de experiencia en el mundo del romance fue un gran alivio. Ninguno de los dos sabía qué esperar, y lo descubrirían juntos. Ella también, con mucha vacilación, sacó a relucir su actitud, y él se sorprendió al descubrir que era algo que ella había cultivado a propósito. Al principio, en Beauxbatons, no había podido escapar de los chicos babeantes y las chicas celosas, y se veía obligada a alejarlos. Admitió que, hasta entonces, eso le había impedido hacer amigos de verdad. Aunque no era como él habría elegido manejar la situación, Harry se lo tomó con calma y decidió mantener la mente abierta. Tenía algunos problemas similares, su cicatriz atraía más atención de la que le habría gustado, pero podía admitir que era diferente. La reacción de Ron lo decía todo, y, en realidad, sería una forma de vida molesta. En cuanto a sí mismo, no tenía mucho que contarle. No la conocía lo suficiente como para entrar en detalles sobre su vida antes de Hogwarts, y no había mucho más que decir sobre sí mismo. Aparte de explicar cómo se hicieron sus amigos, ella se divirtió mucho con el incidente del troll, tenía poco que compartir. Por suerte, ella parecía entenderlo. Después de eso, volvieron a clases, y como ambos estaban retrasados debido a los numerosos entrenamientos para el torneo, no se volvieron a ver hasta el miércoles por la noche. A petición de Sebastián, se encontró con Fleur en el carruaje de Beauxbatons, desde donde tomarían la Red Flu hasta el Château de la Cour en Francia. Era la hora de la reunión familiar, y estaba desesperado. ¿Estás listo?, preguntó mientras él permanecía allí mirando el fuego. Harry la miró y asintió, pero no pudo hablar. Sentía que su paso por esa chimenea cambiaría su vida para siempre. No estaba más cerca de aceptar el cambio de tutela, y mucho menos su inminente matrimonio. Y esto lo haría mucho más real. Incluso se vistió elegante para la ocasión. La poca ropa normal que tenía era horrible, así que no le quedó más remedio que usar la misma túnica que usó para el baile de Navidad. Fleur se sorprendió al verlo, la forma en que sus cejas se alzaron de su rostro lo decía todo, pero por suerte, tuvo el tacto de no mencionarlo. Y ahora, aquí estaba, a punto de dar el salto. Tranquilo, Harry, le aconsejó. Ya conoces a papá y a Gabrielle, y mamá no muerde. Harry se sonrojó de vergüenza por ser tan transparente, y al sonreírle tímidamente, quedó momentáneamente impresionado por su belleza. Para cualquier otra persona, no habría sido gran cosa con su túnica azul Beauxbatons de diario. Para Fleur, sin embargo, el efecto fue deslumbrante y lo hizo sentir muy inadecuado, lo cual no mejoró las cosas. Ella le entregó el bote sin más dilación, y él, obedientemente, metió la mano y tomó una pizca del polvo. Y luego, mientras lo arrojaba al fuego y veía cómo las llamas se volvían verdes, respiró hondo para tranquilizarse. Era el momento. Château de la Cour. Gritó al entrar. El viaje no se parecía en nada a lo que esperaba. Su única experiencia real fue el breve salto entre la madriguera y el callejón Diagon, pero esto era algo completamente distinto. Rejilla tras rejilla pasaban como un rayo, y parecía interminable. Para cuando salió de la chimenea al otro lado, sintió que habían pasado 10 minutos. Aterrizó en un montón indigno y maldijo en silencio su aparente incapacidad para manejar cualquier forma de viaje mágico. Gimiendo de incomodidad, se puso de pie con cautela y trató de no sacudirse la túnica sobre el hermoso suelo de mármol blanco. La habitación a la que llegó era impresionante. Era claramente una especie de recibidor, pero aún así, casi le gritaba que esa habitación por sí sola probablemente valía más que toda su bóveda. El mármol sobre el que se encontraba era solo un pequeño cuadrado, de unos 4 pies de lado, frente a la gran chimenea. A su alrededor había madera noble oscura dispuesta en finas láminas, pulida hasta alcanzar un brillo intenso. En su unión con las paredes, daba paso a tonos tierra que se elevaban desde el suelo, para luego cambiar bruscamente a un azul pálido en la mitad. Al seguir mirando hacia arriba, vio una hermosa lámpara de araña de cristal en medio del techo, cuyas facetas reflejaban la infinidad de colores de las llamas de las velas. Tuvo que detenerse un momento, preguntándose cómo lograban mantenerla encendida, pero entonces recordó que probablemente usaban magia, y su mirada continuó. Frente a la enorme chimenea de mármol negro de la que acababan de expulsarlo, había unas puertas dobles que conducían al interior de la casa. En la pared de la derecha había una puerta de madera mucho más grande y robusta, similar a las que protegían la entrada a Hogwarts. La pared de la izquierda era completamente de cristal, con paneles corredizos en el centro para facilitar la entrada.
Desafortunadamente, estaba demasiado oscuro para ver lo que podía haber más allá de ellos. Se sintió muy pequeño al terminar su circuito, y entonces una de las puertas dobles se abrió para revelar a una mujer salida de un cuento de hadas. Su cabello plateado, tan parecido al de Fleur, estaba mucho más corto, le caía solo hasta los hombros y enmarcaba un rostro delicado con amables ojos azules. Llevaba un vestido azul brillante, lo que hizo que Harry se preguntara si sería un color familiar o algo así. Ella le sonrió amablemente mientras se dirigía hacia él. Bienvenido a tu nuevo hogar, Harry, dijo en voz baja. Soy Ariene, la silbadora de Fleur. Harry tragó saliva y asintió con la cabeza. Hola, dijo tímidamente. Encantado de conocerla, señora. La chimenea volvió a encenderse antes de que ella pudiera responder, y Fleur salió con gracia, algo que él envidió. Se alegró de inmediato al ver a su madre, y estaba en sus brazos antes de que Harry pudiera siquiera parpadear. Sintió una punzada de celos, deseaba que su propia madre estuviera allí para abrazarla, pero la reprimió sin piedad. «Mamá», exclamó efusivamente. «Qué feliz estoy de estar en casa». Ariene le dio a su hija un abrazo largo y luego se separó con suavidad. «La cena te espera en el comedor», le aconsejó, y luego se acercó para pasarle el brazo por los hombros a Harry, obligándolo a contener el impulso de apartarse de ella. «Ven, Harry», dijo con dulzura. «Déjanos conocerte». Harry tragó saliva con fuerza, temeroso. Mientras Ariene lo guiaba fuera de la habitación, reflexionó que, de todas las cosas a las que se había enfrentado, y eran tantas, esta era la más aterradora. Estaba en un país extraño, con una familia extraña, y tenía que conocerlos porque viviría allí y se casaría con su hija. Tenía un miedo terrible de hacer algo malo. Salieron de la habitación a un pasillo sorprendentemente abierto, con arcos casi sin puertas que conducían a otras partes de la casa. Estaba diseñado con el equilibrio perfecto entre privacidad y amplitud, y a Harry le gustó bastante. Vislumbró otras habitaciones mientras caminaban y notó que, si bien estaban impecablemente decoradas, muchas parecían muy utilizadas y cuidadas, a diferencia de la entrada. Ariene los condujo a través de una puerta al fondo, y donde esperaba un gran salón de baile, encontró un pequeño e íntimo comedor. Contenía una sencilla mesa de roble con asientos de aspecto cómodo a su alrededor, y una pequeña puerta daba al otro lado, presumiblemente a la cocina. En la mesa estaba sentado Sebastián, una Beela mayor a quien no conocía, y griega. «Harry», chilló Gabrielle, y salió disparada. Apenas tuvo tiempo de soltarse de Ariene cuando ella se abalanzó sobre él, tambaleándolo y tirándolo unos pasos hacia atrás. Instintivamente la abrazó para evitar que cayera y se lastimara, y la sorpresa se reflejó en su rostro. Hola», saludó débilmente. La muchacha apartó la cabeza de donde la había enterrado en su pecho, y sus curiosos ojos azules lo miraron, con un borde de admiración, desde debajo de un largo flequillo plateado. «¿Aige Pourbu?», preguntó esperanzada. Harry abrió la boca, pero luego la volvió a cerrar, sin tener ni idea de lo que acababa de decir. Sin embargo, las risas sobresaltadas de Ariene y Fleur le indicaron que se había perdido algo. Levantó la vista y se encontró con la mirada divertida de Fleur, que también la miró con una expresión interrogativa. «Ella quiere saber si puede retenerte», le sonrió, provocando que se sonrojara. Y entonces su mirada se dirigió a Gabrielle y su sonrisa se volvió malvada. «Désolé, Gabrielle, il est moi, mais je voulais lui emprunter de temps en temps si vous voulez». Gabrielle hizo pucheros y su labio inferior sobresalió de forma tierna. Harry parpadeó. ¿Quiero saberlo?», preguntó con cautela. Fleur le sonrió con los dientes. «Le dije que eres mío, pero que te prestaré de vez en cuando». Harry se sonrojó como un tomate y estuvo a punto de enterrar la cara en el cabello de Gabrielle para evitar el escrutinio extremadamente divertido de su aparente nueva familia. Supuso que era bueno que bromearan con él, pero no lograba compartir plenamente su diversión. Estaba demasiado nervioso. «Ven, Harry», ofreció Ariene, aún sonriendo, compadeciéndose finalmente de él. «Siéntate. Esta es mi sirvienta, Catherine, la abuela sirvienta de Fleur». Gabrielle se bajó de sus brazos mientras se dirigían a la mesa, y Ariene la tomó del hombro para guiarla a un asiento al otro lado. Harry se mantuvo neutral al respecto. La niña le divertía, y no le habría importado sentarse a su lado. Por otro lado, cuando Ariene se inclinó para decirle algo en francés, pensó que necesitaba un traductor esa noche. «Bonjour, abuela», sonrió Fleur, atrayendo su atención hacia la mesa y la Beela mayor. «No te preocupes, Harry, no da tanto miedo como parece». «Muchas gracias, Fleur», resopló la mujer mayor con sarcasmo.
Me causaste una gran impresión. Hola, saludó Harry suavemente. Es un placer conocerte, Harry, dijo con una sonrisa sincera. Aunque debo admitir que estoy sorprendida. Creía que Fleur saldría con un chico normal antes de fijarse en algo tan alto. Harry se sonrojó aún más al ofrecerle respetuosamente la silla a Fleur, como había visto hacer a tantos chicos en el baile de Navidad. Le valió una sonrisa de satisfacción al sentarse, que solo devolvió levemente. Decir que estaba abrumado sería quedarse corto. Y aún no había terminado, pues Sebastián ya estaba respondiendo al comentario mordaz de Catherine. Fleur no hace las cosas a medias, mamá, sonrió con suficiencia, como pronto descubrirás. Luego, dirigiéndose a toda la mesa, añadió. Y hablemos en inglés esta noche, ya que Harry no habla nuestro idioma. No quiero que lo excluyan de la conversación. Gracias, señor, dijo Harry en voz baja, agradeciendo sinceramente el gesto. Uno de sus mayores temores era llegar allí y no entender a nadie. Incluso había sacado un libro de francés de la biblioteca, a pesar de lo bien que le hacía leer sobre el idioma. No sabía prácticamente nada. Por favor, llámame Sebastián, Harry, sonrió el hombre. Aquí no nos andamos con ceremonias. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión, aunque dudaba que pudiera romper ese hábito tan fácilmente, y entonces un suave ruido captó su atención. Se giró y vio a varios elfos domésticos entrar con bandejas de comida, y les sonrió cálidamente. Era más fácil estar con las criaturas serviles que con los humanos, y desde que liberó a Dobby, les había tenido mucha debilidad. Gracias, le ofreció uno mientras le entregaba una bebida. El elfo le devolvió la sonrisa alegremente, visiblemente complacido. Entonces, querido hijo, ¿es por eso que insististe en que viniera esta noche? Preguntó Catherine, mirando con curiosidad a Sebastián. Sí, mamá, asintió. Hay 2 anuncios que quiero hacer antes de cenar esta noche. Uno debería ser de Fleur, pero creo que preferirá que se lo haga yo. Fleur se sonrojó. Silver Plate, asintió, dándole a Harry una mirada nerviosa. Harry se encogió en su asiento, ya con una idea bastante clara de lo que estaba a punto de suceder. Su único consuelo era que Catherine era la única en la sala que no sabía qué estaba pasando. Gabrielle no contaba. Por alguna razón no la encontraba tan intimidante, y era divertido ver sus expresiones mientras su madre le traducía. Sus mejillas volvieron a sonrojarse cuando Sebastián se puso de pie. Si algo odiaba en la vida, era ser el centro de atención, y tenía el mal presentimiento de que iba a serlo en cuestión de segundos. Sentía unas fuertes ganas de esconderse debajo de la mesa, o tal vez pedirle a uno de los elfos que lo sacara de la habitación. Sebastián lo miró con compasión y luego habló. Antes de empezar, dijo con seriedad, no quiero que nadie le haga preguntas a Harry sobre esta primera parte. Las razones no son agradables, y es importante contarlas. No lo presiones. Harry hizo una mueca, pero aún así observó cómo la mirada de Sebastián se cruzaba con la de cada mujer. Ariane, obviamente, ya lo sabía. La tristeza en sus ojos y la compasión que brillaba en su rostro lo decían todo. Fleur y Catherine, sin embargo, eran harina de otro costal. Ambas parecían desconcertadas. A Harry le sorprendió que Sebastián no se lo hubiera dicho a Fleur, al menos. Debido a otro asunto que abordaré en breve, continuó tras dejarles constancia de su testamento, tuve la oportunidad de investigar las condiciones de vida de Harry y las descubrí desfavorables. Por lo tanto, Ariane y yo acordamos tomar la custodia. Desde hace varios días, Harry forma parte de nuestra familia. Fleur se quedó atónita y se giró hacia Harry, abriendo la boca para preguntarle lo obvio, pero entonces pareció recordar lo que había dicho su padre y la cerró bruscamente. Lo miró con el ceño fruncido, preocupada, pero él negó con la cabeza. Imaginaba que probablemente se lo diría algún día, ella sería su esposa, pero ese día seguramente estaba muy lejos. Catherine, en cambio, parecía completamente atónita y no sabía qué decir. Bienvenido a la familia, Harry, sonrió Ariane, atrayendo su atención. Sabemos que esto te costará adaptarte y que no estarás acostumbrado a cómo actuamos todos los días, pero haremos todo lo posible para que te sientas cómodo. Harry asintió con la cabeza, avergonzado. Gracias, señora, dijo en voz baja. Ariane, Harry, lo corrigió con dulzura. Ya te acostumbrarás. Catherine intervino después, finalmente recuperada de la sorpresa. Sí, Harry, bienvenido, sonrió. Luego enarcó una ceja y le lanzó a Sebastián una mirada breve pero suspicaz. Espero que el acuerdo cuente con tu aprobación. Harry asintió y le sonrió débilmente. Sí, señora, dijo en voz baja.
Significa mucho para mí, es solo que, hizo una pausa para cerrar los ojos un momento y calmar sus emociones. Es mucho que asimilar ahora mismo, concluyó. Harry sentía la mirada preocupada de Fleur aún fija en él, sus ojos aún llenos de preguntas, y Catherine no se quedaba atrás. Esperaba no tener que adentrarse en ello. No le gustaba hablar de su pasado. Sinceramente, prefería olvidarlo y no mirar atrás. Dicho esto, su preocupación y la compasión de Ariane y Sebastián le infundieron una calidez que no recordaba haber sentido nunca. Habiendo crecido con los Dursley, conocía la diferencia entre el interés fingido y el cariño sincero, y era esto último lo que veía ahora. Casi se le saltaron las lágrimas, pero de alguna manera logró contener las emociones, aunque con gran dificultad. Somos una familia justa, dijo Sebastián después de un momento. Aprenderás las reglas sobre la marcha, y estoy seguro de que no te decepcionarás. Fleur puede llevarte a visitar el castillo más tarde para que puedas orientarte. De nuevo, Harry simplemente asintió y le dedicó a Fleur una breve sonrisa, que ella correspondió. Presentía que su preocupación por él persistiría hasta que supiera la verdad o lograra olvidarla, y ese pensamiento no lo tranquilizó en absoluto. El otro anuncio, continuó Sebastián, es igual de trascendental, si no más, ya que involucra a 2 miembros de la familia. Volviéndose hacia Catherine con una mirada divertida, le preguntó. Creo que pensaste que Fleur saldría primero con un chico normal. Catherine resopló divertida. Es uno de los magos más famosos del mundo, mi hijo, sonrió con suficiencia. No puedes culparme por mi sorpresa. Harry se sonrojó de nuevo, y Sebastián rió entre dientes, divertido. Sí que lo es, mamá, sonrió, pero tengo una historia que contarte. ¿Ah? Preguntó con genuina curiosidad. En efecto, asintió. Verás, la segunda prueba de ese horrible torneo tuvo una consecuencia interesante. La mirada sorprendida de Catherine se dirigió a Fleur, quien se removió incómoda en su asiento. Harry sintió un extraño deseo de tomarle la mano, pero se contuvo. No estaba seguro de si ella lo apreciaría. Al menos Sebastián continuó antes de que se sintiera aún más incómoda. No informaron de todo lo ocurrido en el lago, dijo, con un tono repentinamente serio. Verás, mamá, Fleur fue atacada por una gran manada de Grindylows, y Harry la encontró por casualidad y le salvó la vida. En vista de su herencia Bella, también aceptó casarse con ella para saldar la deuda. Catherine se quedó tan quieta que parecía una estatua, y el único indicio de que seguía viva fue la forma en que el color desapareció lentamente de sus mejillas. Su mirada atónita pasó lentamente de Sebastián a Fleur, cuyas mejillas ahora estaban teñidas de un rojo brillante en contraste. Se quedó mirando fijamente por un momento, antes de... ¿Es esto cierto? Sí, abuela, dijo Fleur en voz baja, y luego volvió su mirada hacia la mesa con una extraña mezcla de culpa y vergüenza. Por supuesto, eso le dio a Catherine la libertad de volverse hacia Harry, y él también se sonrojó intensamente bajo su mirada aún conmocionada. No podía leer sus emociones, y eso lo puso aún más nervioso de lo que ya estaba. ¿Estaba enojada con él? ¿Y aceptaste esto por tu propia voluntad? Susurró. Harry asintió. Sí, señora, dijo en voz baja. Catherine lo miró fijamente un buen rato, haciéndole retorcerse, y de repente se puso de pie. Él pensó que iba a salir corriendo de la habitación, pero en lugar de eso, rodeó la mesa y se abalanzó sobre él, y él se apartó instintivamente. Pero antes de que pudiera ponerse de pie para correr, ella lo agarró y lo abrazó con fuerza, tan fuerte que dejó en ridículo a Molly Weasley. Sank. Le susurró al oído mientras él intentaba desesperadamente controlar su reacción ante el repentino contacto. Muchísimas gracias. Harry permaneció rígido en su abrazo, sin saber qué hacer. Estaba sinceramente agradecido por su reacción, pero también bastante asustado. Y luego, para colmo, lo arrastró hacia Fleur para poder atraerla también. No tenía ni idea de cuánto duró el abrazo, pero pareció una eternidad. A diferencia de Harry, Fleur extendió los brazos alrededor de él y de su abuela, pero Harry no pudo hacerlo. Respiraba entrecortadamente, y tras haber sido tomado por sorpresa, no pudo evitar entrar en pánico. Mamá, ¿lo estás asustando?, gritó Sebastián de repente. No está acostumbrado a ser viejo. Catherine lo soltó de repente como si se quemara, abriendo mucho los ojos, y antes de que Harry pudiera pensar en escapar, sintió un encantamiento calmante proveniente de Ariane. Cerró los ojos y se abrazó, intentando detener el temblor que lo había dominado tan repentinamente, y su rostro se encendió de profunda vergüenza al darse cuenta. Hacía mucho tiempo que no tenía una reacción tan fuerte. Lo siento, graznó en voz baja. Harry.
Preguntó Fleur, muy preocupada. ¿Estás bien? Harry asintió automáticamente. Solo dame un segundo, dijo con voz áspera. La habitación quedó en silencio, y Harry cerró los ojos para concentrarse en recomponerse y evitar las lágrimas que querían caer. Sus emociones iban en todas direcciones posibles, desde el miedo por lo que acababa de pasar hasta una gran calidez que le provocaba. Estaba muy confundido. Finalmente, con una gran exhalación temblorosa, abrió los ojos de nuevo y descubrió que todos estaban exactamente donde los había dejado, observándolo con abierta preocupación. Ariane estaba tan preocupada que aún tenía la varita en la mano, aunque la punta se inclinaba hacia la mesa. Respiró hondo otra vez y sonrió débilmente a Catherine. Estoy bien, susurró. Y gracias. El alivio que se dibujó en su rostro era palpable, pero, por suerte, no hizo ningún comentario sobre el breve episodio. Gracias, Harry, dijo en voz baja. Me alegro mucho de que estés haciendo esto por Fleur. Ella no merece morir, señora, se encogió de hombros. ¿Por qué no nos sentamos todos? Dijo Sebastián con calma. La cena se está enfriando. Todos ocuparon sus lugares, y Harry se sintió aliviado cuando Sebastián desvió la conversación y le explicó con más detalle cómo se había producido el asunto del matrimonio. Todavía estaba terriblemente avergonzado de que algo así hubiera sucedido en su primera noche con ellos, pero poco podía hacer al respecto. Y mientras comía, reflexionó que la comida, al menos, estaba bastante buena. Ahora todo lo que tenía que hacer era sobrevivir a la cena. Capítulo 9. La vida y la obra de Harry James Potter. Al final de la cena, Fleur no podía quitarse de encima la inquietud que la embargaba. Cuando Harry estaba tan nervioso por venir, supuso que simplemente esperaba conocer a su madre, una perspectiva desalentadora para la mayoría de los chicos, o eso había oído, pero ahora no estaba tan segura. Su reacción extrema ante su abuela fue, después de todo, bastante impactante. Se comportó con absoluta cortesía durante toda la comida, y aunque sus mejillas estaban permanentemente rojas de vergüenza, no dijo nada al respecto. Era como si hiciera todo lo posible por ignorar el asunto y seguir adelante, algo que ella respetaba, pero que tampoco la satisfacía. Sumado a la advertencia de su padre de no hacerle preguntas y a la afirmación de que no estaba acostumbrado a que lo abrazaran, la situación le creó una imagen muy perturbadora. Pero ella no podía hacer nada al respecto en ese momento, y simplemente lo observaba. Aunque estaba muy callado, se esforzaba por participar en la conversación, y eso la impresionaba. La tensión que sentía brillaba como un faro en sus brillantes ojos verdes, pero la ignoró lo mejor que pudo, esforzándose por ser amable y encajar. Y si eso era de lo que estaba hecho, esa increíble fuerza interior, entonces ella estaba verdaderamente honrada de que él hubiera aceptado casarse con ella. Era un concepto muy extraño, pero dudaba que hubiera podido elegir a otra persona con la que preferir estar en esta situación. No era su belleza, ni su dinero, ni siquiera su personalidad en sí. Era su nobleza. Si algo sabía, era que él jamás se aprovecharía de ella, y eso valía muchísimo. Sin embargo, le preocupaban sus problemas con el contacto físico. Aparte de su familia, ella misma no solía permitir que otros la tocaran, pero había razones para ello. Sobre todo, que los chicos solían interpretarlo como una invitación a algo más. Eso no cambiaba el hecho de que, de hecho, ella deseaba ese tipo de cosas. ¿Sería capaz de darle eso? ¿Se sentiría lo suficientemente cómodo como para que ella pudiera tocarlo sin provocar una reacción negativa, y que él le correspondiera con el mismo gesto? Si no, no estaría muy contenta, aunque no podría culparlo del problema si sus sospechas eran correctas. Lo único que se le ocurrió fue tantear el terreno. Su abuela lo había abordado de forma bastante repentina, y eso podría haber tenido algo que ver. Quizás si empezaba despacio y con cautela, podría hacerle a la idea. Fleur, ¿vienes? La llamada de su padre la sacó de su ensoñación y volvió a concentrarse en el presente. Se sobresaltó al ver que todos se levantaban de la mesa. Harry la observaba con curiosidad, aunque sospechaba que entendía lo que acababa de pasar. Él también se había desconectado en varias ocasiones esa noche. Lo siento, papá, dijo tímidamente mientras se ponía de pie con gracia. Estaba divagando. Su padre asintió comprensivamente. Ven, sonrió. Nos retiraremos a la sala. Tengo una idea que podría ser una forma divertida de conocer a Harry, y no creo que quieras perdértela. La mirada perpleja y nerviosa de Harry la hizo sonreír. Tenía una idea de a dónde quería llegar su padre con esto, y estaba segura de que Harry estaría de acuerdo. Y tenía razón, sería una excelente manera de conocerlo mejor.
Recordando su idea anterior, le tendió la mano y sonrió, esperando que la aceptara. La miró con recelo, evidentemente seguía indispuesto, pero entonces se armó de valor y extendió la mano. Ella sonrió al sentir su mano deslizarse entre las suyas y la apretó suavemente. Él le devolvió la sonrisa levemente, pero su inquietud le indicó que no tenía ni idea de qué hacer en una situación como esta. Ese pensamiento provocó una leve sonrisa divertida en sus labios, aunque la ocultó rápidamente. Sin decir una palabra más, lo condujo fuera del comedor y de vuelta por el pasillo. Al igual que el comedor familiar, la sala de estar era acogedora, a diferencia de gran parte del resto del castillo. El lugar fue construido para impresionar, y solo en las últimas generaciones se había convertido en un verdadero hogar. En esta habitación, un trío de sofás mullidos rodeaba una mesa de centro baja de cristal, todos sobre una lujosa alfombra blanca. Fleur condujo a Harry al sofá a la derecha de la chimenea, donde un fuego suave ardía alegremente. Él la miró perplejo mientras se sentaban, pero ella simplemente sonrió tranquilizadoramente y le dio otro apretón de mano. Desconcertado, la estudió durante un largo momento, pero, para su crédito, no apartó la mano. Pronto todos estuvieron sentados, y mientras su madre llamaba a uno de los elfos para que trajera más refrigerios, su padre sacó un gran cuenco de piedra ornamentado de un estante cercano y lo colocó en medio de la mesa de centro. De acuerdo, Harry, sonrió. Esto es completamente voluntario, pero creo que todos lo disfrutaremos. ¿Has visto uno de estos antes? Harry simplemente negó con la cabeza, con la intención de estudiar el cuenco con los ojos. Esto es un pensadero, explicó su padre. Nos permite ver los recuerdos de los demás. Te propongo que elijas varios buenos recuerdos que quieras compartir con nosotros y los veamos juntos. Es una excelente manera de conocernos. Harry, inconscientemente, apretó con más fuerza la mano de Fleur, nervioso, pero sus ojos brillaban con curiosidad infantil. Su lucha interior era evidente. Quería ver este milagro, pero no estaba seguro de qué podía mostrarles. Tras su reticencia en su conversación junto al lago, ella no estaba del todo sorprendida. Esa conversación había ido bien, pero también dejó muy claro que Harry Potter no confiaba fácilmente. Se guardaba sus cartas, por usar la expresión mugle, y ella dudaba sinceramente que incluso sus amigos lo supieran casi todo sobre él. Si lo que ahora sospechaba sobre su vida privada era cierto, entonces no era un resultado tan sorprendente. ¿Qué quieres ver? Preguntó tentativamente. ¿Qué hay de la primera prueba? Sugirió su madre. No pudimos verla personalmente, y solo tenemos el recuerdo de Fleur de su propia actuación. Su agarre se aflojó al mencionar un tema relativamente seguro. De acuerdo, sonrió. ¿Cómo funciona esto? A su padre solo le tomó unos minutos enseñarle a extraer el recuerdo, y se lanzaron de inmediato. La mirada de asombro de Harry fue impagable, y le valió otro apretón. Le alegró ver que no lo había soltado, incluso mientras caían dentro. Y esta vez, él le devolvió el apretón y le sonrió tímidamente. Estaba progresando. Y entonces el recuerdo comenzó a desplegarse y Fleur se olvidó por completo de él. Decir que era un volador impresionante sería quedarse muy corto. La forma en que provocaba al dragón, agachándose y esquivando aterradoras fuentes de fuego, era absolutamente increíble. Debería haber quedado primero, ya que esto era muy impresionante para alguien de su edad, y fue el que menos heridas sufrió al final. Al regresar a sus asientos, lo encontró sonrojado de placer y vergüenza ante las miradas de asombro que todos le dirigían, incluida ella misma. Solo había visto su intento de lejos, y verlo de cerca la hizo respetar aún más sus habilidades. Algún día sería un mago increíble. Eso fue impresionante, Harry, susurró Sebastián. Y Fleur tenía razón, deberías haber ganado el primer lugar por eso. El rubor de Harry se profundizó y se encogió de hombros modestamente ante el cumplido. Eres un volador maravilloso, coincidió Fleur, sonriéndole. ¿Podríamos ver uno de tus partidos de Quidditch? Harry sonrió y asintió, y luego frunció el ceño pensativo mientras pensaba qué mostrarles. De verdad quería verlo volar de nuevo. Incluso frente a un dragón, se veía tan tranquilo en el aire que quería comprobar si era pura casualidad. Fleur siempre había tenido debilidad por las escobas, después de todo, era una criatura del aire, y, aunque no estaba ni cerca de su nivel, no le importaría volar con él alguna vez. Finalmente, extrajo otro recuerdo y lo puso en el cuenco. Este es un partido de mi segundo año, explicó en voz baja. Es interesante. Momentos después, cayeron en el pensadero y vieron cómo un Harry más pequeño salía al campo en su escoba, y el juego que siguió fue realmente impresionante. Su expresión durante la primera prueba no fue casualidad.
Harry dominaba el aire con naturalidad, casi como si fuera su lugar predilecto. La mitad de las veces esquivaba a Bludger sin siquiera mirar. Observaron unos minutos más, antes de, ¿qué le pasa a esa Bludger?, preguntó con curiosidad. Se supone que no deben hacer eso. Harry resopló y sus ojos brillaron levemente. ¿Recuerdas a ese elfo doméstico que mencioné el otro día?, preguntó, con voz aún tranquila, pero su buen humor claramente audible. Fleur asintió y él continuó. Este año lo conocí, explicó. Intentaba protegerme de algo y pensó que si me lastimaba en el juego, me iría de la escuela. Todos se giraron para mirarlo. ¿Así que encantó una Bludger para que te casara?, preguntó Fleur con incredulidad. ¿Y lo llamas amigo? Tenía buenas intenciones, dijo encogiéndose de hombros, con la vista fija en el juego que se desarrollaba a su alrededor. Dobby es solo un poco, demasiado entusiasta. Le hice prometer que no volvería a salvarme la vida. Fleur resopló con morbosa diversión ante el concepto. ¿De qué te estaba protegiendo?, preguntó su padre con curiosidad. La expresión de Harry se ensombreció. Lucius Malfoy le dio a alguien un diario encantado, explicó. La poseyó y la obligó a soltar un basilisco escondido en la escuela. Frunciendo el ceño, añadió. Muchos estudiantes quedaron petrificados. Tuvimos suerte de que nadie muriera. Se hizo un silencio escandaloso, solo interrumpido por los diversos sonidos del juego que continuaban sin cesar, ya que a nadie se le ocurrió pausar el recuerdo. ¿Un basilisco?, repitió Fleur débilmente. ¿En una escuela?, susurró Catherine. ¿Qué pasó?, preguntó Ariane con curiosidad. Para sorpresa de Fleur, Harry se sonrojó al oír la última pregunta y volvió a apretar su mano. Yo, casi la arrasé, dijo tímidamente. Otro silencio de sorpresa, y luego. No, dijo Catherine con firmeza. No lo creo. Harry hizo caso omiso del desaire a su honor y se encogió de hombros. Puedo enseñártelo si quieres, sugirió con cautela. Si es seguro hacerlo aquí dentro, al menos. Pueden matarte con solo mirarte. No hay magia en los recuerdos, dijo Ariane con voz débil. No sería peligroso. Me gustaría ver eso, asintió Sebastián. Fleur permaneció en silencio, atónita ante la revelación. Si algo había descubierto sobre Harry observándolo y escuchándolo durante los últimos meses, era que era todo menos un mentiroso. Había matado a un basilisco, algo que muy pocos magos podrían decir. Otra pieza del inquietante rompecabezas encajó. Entre eso y el torneo, y sin contar la divertida anécdota que contó sobre el troll en su primer año, eso creaba al menos 3 situaciones de vida o muerte que ella conocía. Se suponía que Hogwarts era un colegio. ¿Qué estaba pasando allí? Oh, aquí está la parte buena, sonrió de repente. Fleur levantó la vista justo a tiempo de ver la Bludger encantada impactarse en su codo, rompiéndoselo claramente, pero el Harry del recuerdo ignoró el dolor y se lanzó tras la Snitch, que atrapó antes de caer y desmayarse. Fue una atrapada realmente impresionante, y hacerlo con tanto dolor. Se vio obligada a cambiar rápidamente la ya alta opinión que tenía de su futuro esposo. Por fin estaban de nuevo en el mundo real, y esta vez las reacciones fueron diversas, con todos pensando en el basilisco en lugar del juego que acababan de presenciar. Fleur decidió que no era bueno. Ya les mostraría a su debido tiempo, pero no necesitaba más presión de la que ya había soportado esa noche. Estaba siendo extraordinariamente paciente con ellos, y no había motivo para presionarlos. Eso fue muy impresionante, le sonrió. Gracias, respondió en voz baja, junto con otro modesto encogimiento de hombros. Tengo más, si quieres verlas. Solo he perdido un partido, y fue porque los dementores invadieron el campo. ¿Dementores?, susurró su padre. ¿En la escuela? Hizo una mueca. Sí, señor, asintió. Buscaban a mí. Harry se interrumpió de repente, y su mirada se volvió distante, lo que hizo que Fleur frunciera el ceño. La tensión en su agarre aumentó drásticamente, y era, diferente, de alguna manera. La mirada en sus ojos ya no era la tímida y gentil que había estado presente durante la mayor parte de la noche. Ahora había una intensidad sorprendente en ellos. Entonces su mirada volvió a fijarse en su padre, como para sopesar cuánto podía confiar en él. ¿Harry?, preguntó Sebastián con cautela después de un momento. Harry respiró hondo, sin apartar la mirada. ¿Sabe de mi padrino, señor?, preguntó, con un tono más serio que nunca. Su padre entrecerró los ojos, pensativo. Sirius Black, creo, recordó lentamente. Se le busca por traicionar a tus padres y asesinar a varios. Es inocente, interrumpió Harry. Nunca tuvo un juicio, señor.
Peter Pettigrew traicionó a mis padres y lo incriminó. Los conocía a ambos, y Pettigrew lo admitió, pero el ministro Fudge no nos creyó. Puedo demostrárselo. Al final, casi suplicaba, y la desesperación lo desbordaba repentinamente. La agarró con fuerza, casi dolorosamente fuerte, y ella se soltó, sobresaltándolo, obligándolo a mirarla con disculpa. Pero, atraída por lo que percibía en él, extendió la mano y la colocó suavemente en su nuca para consolarlo. Él parpadeó desconcertado por un momento antes de volver a la conversación. Me gustaría mucho ver ese recuerdo, dijo Sebastián con seriedad. La única respuesta de Harry fue sacar su varita. Le tomó solo un instante recordarla y sacarla, y luego la depositó en el cuenco con gran cuidado. Cerró los ojos un buen rato, respiró hondo y asintió. No dijeron ni una palabra mientras se inclinaban. El recuerdo comenzó en un edificio destartalado, y observaron en silencio cómo se desarrollaba la escena. La sobresaltó el odio en los ojos de Harry cuando atacó a Black. Era una emoción que no esperaba de él. Sin embargo, se disipó rápidamente, y por suerte, resultó ser así. Hubo exclamaciones ahogadas cuando apareció Pettigrew, y un silencio de asombro al escucharlo confesar sus crímenes, aunque fuera bajo coacción. Y luego vieron cómo todo se desmoronaba. A Fleur le daba vueltas la cabeza sentada en el sofá, asimilando lo que acababa de ver. Su única familia estaba prófuga, tras escapar de un encarcelamiento ilegal, y el Ministerio de Magia le amenazaba con el beso del Dementor. Era espantoso. Y era evidente que Harry sentía un profundo cariño por él. Harry se sentó en silencio junto a ella, esperando nerviosamente sus reacciones. Ella volvió a extender la mano hacia él y le acarició suavemente la nuca, lo que lo hizo girarse hacia ella. El dolor que vio oculto en sus ojos era increíblemente intenso, pero sus nervios eran la clave. Ella le sonrió suavemente, tratando de transmitirle en silencio que le creía. Esto cambia las cosas, reflexionó su padre al cabo de un rato. Harry, ¿me puedes dar ese recuerdo? Me gustaría enseñárselo a Madame Bones. Haré cualquier cosa para ayudar a Sirius, señor, respondió con tranquila convicción. No desesperes, le instó Sebastián. Ahora que sé esto, puedo tomar medidas para corregir la injusticia. Y mientras tanto, es muy probable que Francia le ofrezca asilo si está dispuesto a responder a los cargos bajo el Veritaserum, lo cual creo que muy probablemente hará. ¿Lo harían? Preguntó Harry esperanzado. Creo que sí. Lo revisaré mañana y te informaré cuando tenga una respuesta. Gracias, susurró Harry emocionado, claramente abrumado. Su padre se inclinó y le puso suavemente una mano en la rodilla. Esto es la familia, Harry, dijo con seriedad. Esto es lo que hace la familia. Ya no estás solo, y te ayudaremos en todo lo que podamos, igual que tú nos ayudarías a nosotros. A Harry se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió levemente, con una leve sonrisa en agradecimiento, pero estaba demasiado abrumado por la emoción como para hacer otra cosa. A pesar de toda su fuerza, parecía tan frágil en ese momento que Fleur sintió un profundo dolor por él. ¿Qué había pasado este joven? ¿Y de verdad no había tenido a nadie que lo ayudara? Era peligroso, pero a Fleur no le importó. Se inclinó con cautela y lo abrazó con ternura, y, para su considerable sorpresa, sintió que él la rodeaba a ella también. Algo intangible se transmitió entre ellos en ese momento, y entonces supo que sus temores eran infundados. Aunque él dudaba del contacto físico, sin duda podía superarlo. Voto porque sigamos adelante si Harry está a la altura, dijo Catherine suavemente en el silencio. Y con una sonrisa irónica, añadió. A mí, personalmente, me encantaría ver a mi nuevo nieto demostrarme que mató a un basilisco. Eso provocó risas en el grupo, excepto en Harry, pero él sí le sonrió, y Fleur estaba descubriendo que era casi igual de bueno viniendo de él. Era una persona muy compleja, pero ella estaba descubriendo que era mucho más simple de lo que aparentaba. Intuía que aún le faltaban piezas importantes del rompecabezas, pero esperaba con ansias tener pronto una idea lo suficientemente clara como para comprenderlo. Capítulo 10. El caso contra Snivellus Snape. Una cosa llevó rápidamente a la otra, y antes de que Harry se diera cuenta, estaban repasando cada evento significativo de su carrera en Hogwarts en el pensadero. De hecho, pasaron por tanto que la familia de la Cour ahora sabía cosas que ni siquiera Ron y Hermione sabían. No era ningún secreto, solo detalles que él nunca se molestaba en compartir, pero aún así era sorprendente. Decir que Sebastián estaba furioso sería quedarse corto, y el resto de la familia no se quedaba atrás. Viéndolo objetivamente a través del lente del singular dispositivo mágico, incluso Harry podía admitir que estaba furioso por lo desastroso que había sido su carrera escolar.
La cantidad de veces que casi lo matan. Regresaron a Hogwarts muy temprano a la mañana siguiente, pero no antes de que Sebastián lo llamara aparte para charlar en privado. Harry se sorprendió al enterarse de que el hombre se había dado cuenta de que estaba reteniendo el rendimiento académico, y más aún al darse cuenta de que no tenía ni idea de por qué seguía haciéndolo. Los Dursley nunca habían revisado sus notas de Hogwarts, así que ya no tenía que preocuparse por sacar mejores notas que Dudley. Era simplemente un hábito arraigado, del que Sebastián estaba empeñado en deshacerse. Le explicó amablemente que se esperaba que hiciera su mejor esfuerzo en la escuela, y Harry lo aceptó con una mezcla de gratitud y temor. La primera porque al hombre le importaba, y la segunda preguntándose qué pasaría si se equivocaba. Y entonces Sebastián le dijo que recompensaban a sus hijos por las calificaciones excelentes, y que lo tuviera en cuenta. Tener una familia que lo cuidara fue definitivamente una experiencia nueva, incluso si pensaba que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera realmente aceptarlos como tales. La falta de sueño lo agotó, y a Fleur también, y ambos apenas lograron terminar sus clases al día siguiente y no se vieron. Tuvo suerte de poder dormir un poco. Le resultó difícil tras los sobresaltos de la semana anterior. Y luego, como broche de oro, tuvo que soportar su día menos favorito, viernes. Mientras que la mayoría de los estudiantes amaban los viernes, pues eran el último día antes del fin de semana, Harry los detestaba. Él, como cualquier otro, agradecía que la semana estuviera a punto de terminar, pero había un factor determinante. Era inevitable y del que deseaba poder prescindir. Él tenía clase de pociones el viernes. La clase de hoy también fue una de las peores que había soportado. Habría sido diferente si Snape hubiera seguido con sus ataques habituales contra Harry y su padre, pero involucrar a Hermione simplemente no estaba bien. Daba igual que el artículo estuviera lleno de mentiras. Leer algo así, cierto o no, a una clase de adolescentes, solo para fastidiar a un alumno, estaba completamente fuera de lugar. Para cuando llegó la hora de cenar, estaba furioso, y era difícil no notarlo. Maldito imbécil, se quejó para sí mismo. Harry, suspiró Hermione. No podemos hacer nada al respecto. No vale la pena preocuparse. Harry apuñaló su pastel de pastor con aire malhumorado. No pudo evitar preguntarse. ¿De verdad era cierto? ¿De verdad tenían que aguantar la actitud de Snape? ¿Qué fue exactamente lo que impidió que alguien armara un escándalo y lo despidieran? Está bien, Harry, dijo Ron con la boca llena de patatas. No está nada bueno. No hables con la boca llena, Ronald, dijo Hermione con el ceño fruncido. Ron se tragó el bocado de patatas. Déjalo, le refunfuñó. Lo haré cuando aprendas algunos modales. Resopló. Como sea, señorita perfecta, dijo Ron con el ceño fruncido. No todos podemos ser como tú. Solo porque eres demasiado perezoso para intentarlo. Simplemente no te gusta que tenga una vida. ¿Qué vida? Juegas ajedrez todo el día, Ronald. Eso no es vida. Harry esperó la siguiente réplica, pero nunca llegó. Peor aún, cuando levantó la vista con morbosa curiosidad, la razón era evidente. El rostro de Ron se había relajado y tenía una mirada hambrienta mientras seguían el avance de alguien por el pasillo entre las mesas. Harry no tuvo que preguntar quién era, pero no se giró hasta que sintió su mano posarse sobre su cuello. Le encantó cómo se sentía cuando ella lo hacía. Esa noche en el chateau de la Cour, lo había tocado de maneras sencillas como nadie antes, y le asombró lo mucho que le gustó. Normalmente no le gustaba que lo tocaran, pero ella era, diferente, de alguna manera. Cerró los ojos ante la sensación, incapaz de resistir. ¿Te importa si me uno a ti? Preguntó suavemente. Harry sonrió y empezó a abrir la boca, pero Ron se adelantó. ¿Sí? Susurró. Sí, puedes unirte a nosotros. Muévete, Hermione. Hermione gruñó cuando intentó empujarla, y él rápidamente se encontró con el lado equivocado de su varita, deteniéndolo al instante. Ni siquiera el atractivo de Fleur pudo disuadirlo de su miedo a esa varita. Hermione era peligrosa cuando la enfurecía, y Harry era lo suficientemente inteligente como para no encontrarse nunca en esa situación. Ron, no tanto. Y ahora tenía que lidiar con dos brujas enfadadas. Harry levantó la vista justo a tiempo para ver que Fleur dirigía una mirada feroz a Ron, su enfado por la interrupción era evidente. Sintió una perversa satisfacción. Ojalá Ron supiera lo que realmente estaba pasando. Le preguntaba a un hombre, dijo con mordacidad. No a un niño tan excitable como tú. El gruñido de Hermione se apagó, y de repente tuvo que contener una sonrisa malvada ante el balbuceo de Ron. Harry sonrió con suficiencia, palmeó el asiento junto a él y le sonrió a Fleur. Es todo tuyo si nos aguantas, Bella, ofreció.
Ron y Hermione lo miraron con abierto asombro, probablemente por diferentes razones, mientras Fleur arqueó una ceja y se deslizó con gracia en el asiento ofrecido. ¿Francis? Le sonrió. Jesús, impresioné. Yo también, suspiró Hermione. Harry resopló. Claro que Hermione hablaba francés. Aunque al menos podía adivinar el significado de su comentario. Solo sé un poquito, se encogió de hombros. Supongo que por algún lado tengo que empezar. ¿Para qué molestarse? Preguntó Ron, tonto. De todas formas, aquí nadie lo habla. Es inútil. Harry casi gimió en voz alta ante la absoluta ignorancia de Ron. Para empezar, estaba aprendiendo francés por una buena razón. Su futura esposa y su familia lo hablaban. Sin mencionar que probablemente pasaría el verano en Francia. Pero lo que le irritó fue que, al parecer, Fleur no se le había ocurrido al chico, al menos no como persona. Fleur le arqueó una elegante ceja. ¿De verdad saben también tus pies? Preguntó con sarcasmo. Hermione resopló en su jugo de calabaza, y Ron puso cara de confusión. ¿Eh? Preguntó con inteligencia. No te preocupes, suspiró Fleur, y luego volvió su atención a Harry. ¿Y por qué estás tan enojado, Harry? Preguntó con curiosidad. Harry parpadeó. ¿Cómo lo supiste? Fleur resopló con indelicadeza. Lo sentí desde el otro lado, dijo con una ceja levantada. Incluso había una nube oscura sobre tu cabeza. Hermione reprimió una sonrisa ante su franqueza, y aunque Harry pensó que probablemente era bastante acertada, puso los ojos en blanco de todos modos. Le había devuelto el buen humor, y no quería dejarlo ir, pero supuso que era una pregunta razonable, así que la respondió. Oh, dijo simplemente. Solo Snape. De verdad que odio a ese imbécil. No lo hagas enfadar, Fleur, advirtió Hermione. No podemos hacer nada al respecto, y solo conseguiremos que se enfade de nuevo. Fleur la miró con el ceño ligeramente fruncido, pero Harry notó que era más pensativo que el que le dedicaba a Ron. Al parecer, Hermione le caía mejor, lo cual, con suerte, era bueno. ¿Qué hizo? Preguntó finalmente. Además de su habitual sarcasmo, preguntó retóricamente. Primero leyó un artículo de Skeeter sobre Hermione y yo a toda la clase, y luego me acusó de robar en la tienda de pociones. Y cuando lo negué, amenazó con inyectarme Veritaserum cuando no estuviera mirando. Fleur entrecerró los ojos. ¿Te amenazó con una poción controlada? Preguntó con tono peligroso. Me estoy acostumbrando, la verdad, dijo Harry con el ceño fruncido. Casi me odia. Hermione gimió. ¿Qué quieres que hagamos al respecto, Harry? Preguntó exasperada. No hay nada que podamos hacer. Se lo dijimos a McGonagall, e incluso hablé con el director una vez. Lo defienden a toda costa, solo Merlín sabe por qué. ¿Entonces deberíamos sentarnos y esperar? Replicó. Eso no está bien, Hermione. No estaba seguro de por qué estaba tan convencido de que podían hacer algo con Snape, pero sabía que debían hacerlo. Al fin y al cabo, si los Dursley podían conseguir lo suyo, ¿por qué no Snape? Haría del colegio un lugar mucho más agradable, sobre todo porque obligaría a los Slytherin a rendir cuentas por sus actos. Tiene razón, asintió Fleur, sorprendiéndolo. El Veritaserum no es legal en una escuela. Incluso amenazar con usarlo es un, ¿cómo se dice? Su rostro se arrugó casi tan adorablemente como el de Gabrielle. Mal día. ¿Delito menor? Preguntó Harry. ¿Sí? Dijo con una sonrisa radiante. Esa es la palabra. Ron, que había vuelto a mirar a Fleur con avidez, se iluminó de repente. Espera, ¿quieres decir que podemos hacer que lo arresten? Ojalá, dijo Harry con el ceño fruncido. Dumbledore está demasiado arriba, Ron. No aguantaría. A menos que el caso sea hermético, replicó Fleur. Harry parpadeó lentamente mientras se le formaba una idea. Todos habían hecho un pequeño esfuerzo para que despidieran a Snape en algún momento, pero nadie les creía. Y quizás ese era el quid de la cuestión. Sin pruebas, nadie estaba dispuesto a creerle a un estudiante por encima de la palabra de un profesor. ¿Son admisibles los recuerdos ante un tribunal? Preguntó de repente. Fleur arqueó una ceja. Tendrías que preguntarle a papá, se encogió de hombros. Pero no lo creo. De todas formas, tendrías que atraparlo cometiendo un delito, replicó Hermione, siempre pesimista. En realidad, no ha hecho nada malo. ¿No es cierto? Replicó Harry. ¿Cuántos alumnos han resultado heridos en esa clase porque no da clase, Hermione? Hermione parpadeó. Habla con papá, dijo Fleur encogiéndose de hombros. Él sabrá si tienes un caso.
Harry no pudo evitar la lenta y ligeramente malvada sonrisa que se dibujó en su rostro, ni la luz que se iluminó sus ojos. Asestarle un golpe brutal a Snape sería un sueño hecho realidad. Y si era legal, el muy imbécil no podría vengarse sin abrir una caja de Pandora. Oh, dijo Hermione frunciendo el ceño. ¿Qué? Preguntó Fleur desconcertada. Tiene esa mirada, gruñó Hermione. Ahora nada lo detendrá. Fleur se acercó y colocó un dedo delgado bajo su barbilla, enviando una inesperada oleada de fuego por todo su cuerpo que lo hizo estremecer de placer. Tenía que admitir que su tacto le producía sensaciones extrañas, y estaba casi seguro de que no era por su atractivo. Empezaba a preguntarse qué pasaba. Sin embargo, no se resistió y pronto se encontró frente a una vela con una sonrisa malvada. Esto no le tranquilizó. Sabía de lo que eran capaces las velas. Entrecerró los ojos ligeramente mientras se preguntaba si tendría un lado merodeador, por así decirlo. ¿Qué? Preguntó sin entender nada. Creo que me gusta este look, dijo con voz ronca. Quiero recordarlo. Harry se sonrojó hasta la raíz del pelo al oírla hablar, y Hermione sonrió ampliamente ante su incomodidad. Ron, sin embargo, tuvo que arruinar el momento. Se metió el dedo en la garganta y fingió atragantarse con él como un niño de 5 años en el patio del colegio. Hermione le dio un fuerte golpe en el hombro, pero antes de que la discusión pudiera empezar, por suerte para todos, los gemelos decidieron interrumpir. Estaban sentados a solo unos asientos de distancia, y al parecer habían estado escuchando, porque cambiaron de posición bruscamente, acercándose a Hermione por ambos lados. Uno de ellos empujó a Ron para hacerle sitio, para su disgusto, y empezaron a hablar de inmediato. Claro, eran los gemelos, así que... No pudimos ayudar, dijo uno. Pero escuchaste, dijo el otro. Tu conversación, terminaron ambos al mismo tiempo. Tenemos muchos recuerdos. Si los quieres. ¿Hay alguna forma de deshacerse de Snape? Está bien para nosotros. Aunque estaba distraído por sus travesuras, Harry seguía sonriendo con malicia mientras más planes comenzaban a formarse en su cabeza. ¿Quién no querría deshacerse de Snape? Aparte de los Slytherin, claro. Eran los favoritos, y por lo tanto no contaban. ¿No se sorprenderían si despidieran al muy cretino? Lo usaban como escudo, confiados en que anularía cualquier castigo que recibieran, y por lo tanto eran la causa de la mayor parte del acoso en el castillo. Mientras tanto, mientras Harry pensaba en ello, Fleur examinaba a los gemelos con mucha atención, entrecerrando los ojos. Harry los miró, captó su expresión y arqueó una ceja. Algo en ellos había llamado su atención, y efectivamente. ¿Cómo lo hacen? Preguntó con sospecha. Hazlo, dijo uno de los gemelos. ¿Qué? Dijo el otro. Sat. Dijo ella exasperada. Secreto comercial, dijo uno de ellos. Sí, lo siento, asintió el otro, sin mostrar ningún tipo de disculpa. Fleur parpadeó y los fulminó con la mirada. Dime. Exigió. Fred y George intercambiaron miradas indescifrables y luego, no, dijeron simultáneamente. Harry podía admitir que le impresionaba su capacidad para resistir esa mirada. Dicho esto, hacía tiempo que nadie se enojaba, y como ya tenía un plan para lidiar con Snape, se sentía bastante bien. Y se sentía atrevido. Y Fleur sí que tenía sentido del humor. Chicos? Preguntó con humor. ¿Sí, Harrykins? Preguntó uno de ellos. Fred, si no se equivocaba. ¿Te das cuenta de que es una vela, verdad? La insistió, con un brillo maligno apareciendo en sus ojos. ¿Y entonces? Preguntó George. ¿Recuerdas el mundial? Sonrió. Sus ojos se abrieron de golpe y sus miradas volvieron a Fleur, quien ahora lucía una sonrisa malvada a la altura de la de Harry. Y Harry, por su parte, se sintió ligeramente aliviado. No estaba seguro de si a ella le ofendería que la compararan con las arpías lanzallamas del mundial, fuera o no una de ellas. Pero, al parecer, no había problema. Tras intercambiar miradas durante un largo rato, los gemelos finalmente entrecerraron los ojos, y Harry lo vio cuando decidieron cortar por lo sano. Quizás más tarde, dijo uno. Ciertamente no en público, asintió el otro. Fleur les sonrió radiante y luego se volvió hacia Harry. Tenemos que aprender esto, sonrió. Va a perturbar mucho a la abuela. Para entonces, todo el grupo miraba a Fleur como si le hubiera crecido una segunda cabeza, y Harry podía adivinar por qué. Se suponía que era la perra de Beaux Batons. Pero aparte de sus tratos con Ron, esa imagen no se veía por ningún lado, y Harry tuvo que admitir que le gustaba esta Fleur. Si se sintiera cómoda así siempre, o al menos cuando estaba con él, le encantaría.
Claro que la perra tenía sus usos, como golpear a Ron cuando se portaba mal, pero disfrutaba bastante de la idea de tener una vela merodeadora con la que hacer travesuras. No lo había hecho de forma que no fuera cuestión de vida o muerte, y podría ser divertido. No creo que nos hayan presentado, comentó un gemelo, interrumpiendo su placentera ensoñación. Soy Fred Weasley, dijo el otro, ofreciendo una mano. Y yo soy Josh Weasley, dijo el primero. Fleur rió entre dientes. Un placer, asintió. Los gemelos le sonrieron con los dientes, y Josh volvió a hablar. ¿Así que ahora andas con el pequeño Harrykins? Preguntó. Tengo que admitir que es una gran sorpresa, asintió Fred. Aunque él te sacó del lago, reflexionó George. Y entonces, para inquietud de Harry, ambos lo miraron con una expresión de total seriedad. Se le pasó en un instante, pero de alguna manera supo que lo sabían. O al menos lo sospechaban. Claro que lo disimulaban brillantemente. ¿Hay algo que quieras decirnos, Harrykins? Preguntó Fred. Realmente nos gustaría saber tu secreto, asintió Josh con falsa solemnidad. Luego se volvieron hacia Fleur y simultáneamente preguntaron. ¿Conoces alguna gemela Bella? Fleur, que parecía preocupada al tomar un sorbo de su copa en ese preciso instante, derramó jugo por toda la mesa de una forma muy indigna. Sin embargo, lejos de preocuparse, se echó a reír. Harry apenas se dio cuenta de que el gran comedor se había quedado en silencio al oírlo. Hermione miraba a Fleur con asombro manifiesto, y Ron había vuelto a soñar, pero lo ignoró todo. En lugar de eso, sacó su varita y tranquilamente limpió el desastre. No creo que puedas sobrevivir. Rió. Los gemelos hicieron pucheros. ¿Preséntanos? Preguntó Fred. Por favor. Añadió George. Tendrás que venir a Francia, sonrió. Pero si vienes, te presentaré. No te pongas nerviosa, So. Son muy exigentes, y creo que ya tienen novio. Competencia. No es un problema. Simplemente les haremos una broma. Hasta que caen. Fleur se rió entre dientes y negó con la cabeza mirando a los gemelos. El resto de la comida transcurrió con mucha más fluidez, aunque Ron probablemente tendría un tobillo dolorido por la cantidad de veces que Hermione tuvo que patearlo bajo la mesa por mirar fijamente a Fleur. Fleur, por su parte, simplemente lo ignoró, pero la verdad es que iba a ser un problema si no superaba su obsesión con ella. Fue increíblemente grosero. No es que realmente debiera esperar algo más de Ron. Sin embargo, al acercarse el final de la cena, Harry dejó de prestar atención a la conversación humorística y volvió a sus planes. De verdad quería deshacerse de Snape, y esta era, posiblemente, la mejor manera de hacerlo, salvo despedir a Dumbledore. Solo necesitaba saber si funcionaría. Fleur llamó distraídamente, sin notar la conversación que interrumpía. Harry. Ella sonrió. ¿Está Sebastián por aquí? Preguntó. Tengo muchas ganas de hablar con él sobre Snape. Fleur se encogió de hombros con elegancia. Siempre podemos ir al castillo por la Red Flu si no está, le recordó. ¿Les importa si vienen con nosotros? Preguntó con cautela, señalando con la cabeza al grupo sentado al otro lado de la mesa. Guardarán muy buenos recuerdos de esto. Fleur debió de percibir su nerviosismo al hacerle la pregunta, porque le sonrió con dulzura y su voz se suavizó al hablar. Son tus amigos, Harry, dijo con seriedad. No necesitas pedirme permiso. La sorpresa lo invadió al comprender poco a poco su significado, y los gemelos intercambiaron una mirada significativa, pero Harry la ignoró. De hecho, el único que no se dio cuenta de lo que decía era Ron. En algún momento de los últimos 10 minutos, había dejado de escuchar y se había puesto a babear. Era asqueroso. Tras darle a Fleur una leve sonrisa de agradecimiento, se giró hacia sus otros dos amigos. Dudaba en invitar a Ron, pero no veía otra opción a menos que quisiera arruinar su amistad en ese instante. Con un suspiro, los miró con curiosidad. Claro que iré, Harry, dijo Hermione con una sonrisa, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Alguien tiene que evitar que te metas en líos. ¿Ron? Preguntó. El sonido de su nombre sacó a Ron de su aturdimiento, y Harry frunció el ceño, entrecerrando peligrosamente los ojos por un instante. Por otro lado, quizás era hora de que Ron aprendiera una lección. Harry no iba a permitir que se comiera con los ojos a su prometida. No importa, decidió finalmente. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, al igual que los de Fleur, pero Harry los ignoró y se dio la vuelta para salir del pasillo. Los gemelos, al percibir su disgusto, distrajeron convenientemente a Ron, no quería saber cómo, y los alcanzaron en el jardín. Harry asintió en agradecimiento y reanudaron su camino hacia el carruaje de Beauxbatons.
Fleur estuvo pensativa durante la primera mitad del viaje, y finalmente lo detuvo y le dijo lo que pensaba. No me gusta, Harry, admitió en voz baja, pero no tienes por qué descartarlo por mí. Harry, sin embargo, pensaba diferente, y, impulsado, se acercó y le dio un suave apretón en la mano. Lo que está haciendo no está bien, Fleur, dijo con sinceridad. Espero que al quedarme atrás se entienda el mensaje. Con el rostro ensombrecido, añadió. Amigo o no, no puede mirarte con los ojos como si fueras un maldito trozo de carne. Fleur estudió su expresión con atención para determinar la veracidad de sus palabras, y luego sonrió, se inclinó y lo besó suavemente en la mejilla. Merci, Harry, susurró con sorprendente emoción. Atónito por sus acciones, Harry ni siquiera se dio cuenta de que ella había empezado a caminar de nuevo. En cambio, su mano se acercó lentamente para tocar el lugar que sus labios habían rozado. Aún sentía un hormigueo en la mejilla. Probablemente se habría visto obligada a volver por él si los gemelos no hubieran acudido al rescate. Se acercaron a él y lo agarraron por los brazos, impulsándolo hacia adelante. Esa es una chica muy caliente, dijo Leftwin. ¿Y a ella le gustas tú? Asintió Rightwin. A ella le gustas mucho. Entonces hazte un favor. Trátala bien. Y no la molestes. Harry sonrió ante sus travesuras. Muy bien, asintió. Empiezo a pensar que esto no es tan malo después de todo. No te olvides de invitarnos a la boda, sonrieron al unísono. Y de alguna manera, Harry sabía que no estaban bromeando. Entraron en la habitación de Fleur en el carruaje poco después y encontraron a Sebastián sentado a una mesa entre una gran cantidad de papeleo, y Harry se sintió culpable al instante. El hombre estaba haciendo tanto por él. ¿Podía pedir más? Empezó a dudar, pero Sebastián los notó antes de que pudiera cambiar de opinión. Fleur. Harry. Saludó, levantándose y rodeando la mesa para darles a ambos, para sorpresa de Harry, un cálido abrazo. ¿Y quiénes son tus amigos? Estos son Fred y George Weasley, dijo Harry. Para ser sincero, no estoy seguro de quién es quién. Y esta es Hermione Granger, mi mejor amiga. Se volvió hacia sus amigos y añadió. Chicos, les presento a Sebastián de la Cour, el padre de Fleur. Intercambiaron un breve saludo, y luego Sebastián rió entre dientes mientras miraba a Fred y George. Estoy impresionado, comentó. No babes. Papá. Exclamó Fleur escandalizada. No, confirmó Fred. Aquí no se babea, asintió George. No es que no sea digna de babear, frunció el ceño Fred. Sin duda, es digno de babear. Asintió George solemnemente. Pero a diferencia de otros miembros de nuestra familia que permanecerán anónimos. En realidad tenemos algo de autocontrol. Y un saludable miedo a un Harry enojado. Muy bien. Derrotó a Voldemort, ¿cuántas veces? 3 veces ya. No tenemos ninguna oportunidad. Harry los miró perplejo. Nunca lo había pensado así, pero era cierto que había derrotado a Voldemort 3 veces, 2 de ellas a sabiendas. Pero ¿de verdad creían los gemelos que era para tanto? Probablemente era bueno que no lo supiera. Por su parte, Sebastián se limitó a reír. Ya me gustan, sonrió. ¿Y qué los trae por aquí? Harry bajó la mirada y arrastró los pies. Podemos volver si estás ocupado. Fleur, sin embargo, no se lo permitió. Extendió la mano y volvió a levantarle la cabeza por la barbilla. No, dijo con firmeza. Nunca está demasiado ocupado para ti, Harry. Pronto lo aprenderás. Muy bien, asintió Sebastián, obsequiándole a su hija con una sonrisa. ¿De qué se trata? Harry tuvo que parpadear para no llorar, pero se controló rápidamente. Quiero hacer algo con Quejicus, dijo finalmente. Estaba pensando que si logramos reunir suficientes recuerdos, tal vez podamos lograr algo duradero. Simplemente no estoy seguro de cómo lograrlo. Sebastián entrecerró los ojos un instante y luego les indicó que se acercaran a la sala de estar, mientras él mismo iba a buscar un pensadero. Lo dejó sobre la mesa al regresar y miró a Harry con atención. Harry se sorprendió de lo bien que lo hizo sentir esa simple acción. No lo ignoraban como solía hacerlo. Háblame, Harry, dijo con seriedad. Dime qué estamos viendo. Harry frunció el ceño un momento. Quizás deberíamos mostrártelo, dijo lentamente. Un par de recuerdos de cada uno. Así podrás ver a qué nos enfrentamos. Llevamos mucho tiempo así. Entonces eso es lo que haremos, asintió Sebastián. Hermione pareció sorprendida, pero más que dispuesta a aceptarlo. Explicó rápidamente que estaba eligiendo el recuerdo de una clase que Harry faltó, porque demostraba que era igual de malo cuando Harry no estaba. Los gemelos, sorprendentemente serios para serlo, también introdujeron un recuerdo propio.
Harry, por su parte, puso el recuerdo de hoy, junto con su primera clase de pociones. Primero quiero que vean la primera clase que tuve con él, decidió. Ni siquiera lo conocía. La otra que incluí es la de hoy, pero aparte de eso, supongo que no importa el orden. Sebastián asintió y se fueron. Estaba visiblemente molesto al terminar el recuerdo de la primera clase de pociones de Harry, y enojado al terminar los recuerdos de las demás. Y luego vio la clase de hoy. Harry solo pudo describir su expresión bastante aterradora como rabia pura y sin adulterar. Nadie habló mientras Sebastián cerraba los ojos y se recomponía. Fleur también estaba visiblemente molesta, y aunque no tenía intención de mencionarlo, notó una pequeña protuberancia alrededor de la base de su cuello que parecían plumas. Solo estuvo allí brevemente, pero ahí estaba, y un libro que leyó sobre velas decía que debían estar muy enfadadas para transformarse accidentalmente. Le llenó el corazón de alegría que se preocuparan tanto, aunque esperaba fervientemente que su ira nunca se volviera contra él. «Ese cabrón», exclamó Sebastián finalmente. «Ese cabrón está saboteando a sus estudiantes, y el trato que te da es abominable». El ligero aumento del acento de Sebastián le indicó a Harry que no era una actuación. Lo habían hackeado. Y con razón, en su opinión. Incluso él reaccionó con fuerza después de verlo objetivamente. «Hemos intentado hablar con McGonagall», dijo Hermione tentativamente, «y una vez hablé con el director, pero no nos escuchan». «Claro que no», resopló Sebastián. «Es el mortífago favorito de Albus. Probablemente lo quiera como espía para cuando Voldemort regrese. Qué lástima que no lo obtenga si yo tengo algo que decir al respecto». La expresión de Harry se ensombreció considerablemente. «¿Es un mortífago?», siseó en voz baja. Sebastián lo miró con expresión seria, incluso cuando Fleur le puso la mano en el cuello. «Juzgado y condenado», dijo con sequedad mientras se calmaba. «Lo indultaron porque supuestamente espiaba para nosotros, pero fue por palabra de Albus, y no le dice a nadie por qué cree en Snape. Eso me hace pensar que sus razones no resistirán el escrutinio». Harry cerró los ojos y se tambaleó en su asiento mientras otra oleada de traición lo invadía. El bastardo estaba contratando mortífagos para enseñar a sus alumnos. Los mismos contra quienes se suponía que debía luchar. Harry no creyó ni por un instante que Snape se hubiera reformado. Seguía actuando como el mago tenebroso, y eso decía mucho. El silencio en la habitación solo fue roto por el crujido de un asiento, y un momento después sintió los brazos de Fleur rodeándolo por completo. Necesitando consuelo, se inclinó hacia ella e intentó desahogar su ira. Fue mucho más difícil de lo que esperaba. Mientras tanto, Sebastián volvió a hablar. «Los recuerdos del pensadero son prueba circunstancial en el tribunal», dijo lentamente. «Ese será nuestro mayor problema». Fueron los gemelos quienes respondieron en su habitual forma alternada, aunque nunca los había oído hacerlo antes cuando estaban serios. «¿Qué tal Veritaserum? Podemos dar fe de que el recuerdo es exacto». «¿Eso lo haría sólido?». Harry abrió los ojos justo a tiempo de ver la expresión de sorpresa en el rostro de Sebastián. «Eso podría funcionar», dijo asintiendo lentamente. «Tendré que hablar con Madame Egones y ver si hay precedentes a favor o en contra, pero creo que podrías haber dado con algo». «Si necesitas algo, haznos saber», ofreció un gemelo. «Todos, menos los Slytherin, quieren que se vaya», coincidió el otro. Hermione incluso asintió, mostrando su acuerdo, y luego adoptó su mirada pensativa. «Necesitamos más que solo nosotros», pensó en voz alta. «Si presentamos pruebas abrumadoras, incluso circunstanciales, no tendrán opción, y la mayoría de la escuela estaría dispuesta a contribuir. Deberíamos centrarnos en los incidentes donde los estudiantes sufrieron daños reales. El abuso verbal está mal, pero no estoy segura de que se considere un delito». Sebastián asintió pensativo. «Estoy de acuerdo», asintió, «pero necesitamos obtener la evidencia sin que Albus lo sepa, o intentará bloquearla». «Déjanoslo a nosotros», sonrió Fred. «Conocemos a todo el mundo», asintió George. «Todo lo que tenemos que hacer. Les diremos que planeamos. La broma de Snape». Terminaron juntos. Harry no pudo evitar reírse entre dientes. «Tienen razón», sonrió con malicia. «Los estudiantes harían lo que fuera por verlo, y los recuerdos serían fáciles de conseguir». «Entonces veamos qué podemos hacer», asintió Sebastián. «¿Y Harry?» «Señor», parpadeó Harry. «No dudes en venir a verme», dijo con seriedad. «No importa si es algo que te parezca una tontería, o si solo quieres hablar. Para eso estoy aquí». «¿De acuerdo?». Harry asintió y tuvo que secarse otra lágrima porque se sentía abrumado otra vez. Eso le pasaba mucho últimamente.
Gracias, dijo en voz baja. Capítulo 11. Primera cita. Fleur suspiró profundamente mientras jugueteaba con su cabello frente al espejo. Si alguien le hubiera dicho hace 2 semanas que estaría nerviosa por una cita con un chico menor, se habría reído. ¿Quién hubiera esperado que Fleur de la Cour, la reina del frío, saliera con alguien 3 años menor y realmente le importara el resultado? No Fleur, de eso estaba seguro. Dadas las circunstancias, debería haberse preocupado por causar una buena impresión para asegurarse de que él se casara con ella, pero no pudo. En cambio, quería que este fuera un buen día simplemente porque él era un chico realmente agradable. Y que tuviera tan pocos buenos momentos para recordarla así aún más decidida. Estaba bastante segura de que cuando su padre usaba el eufemismo menos que ideal para describir las condiciones de vida de Harry, en realidad quería decir abusivo. Era difícil de imaginar, era demasiado famoso para llevar una vida así, ¿no? Pero no se le ocurría ninguna otra razón para la advertencia de no cuestionarlo. Entre eso y su reacción con Catherine esa noche, no podía llegar a otra conclusión. Y eso sin hablar de su trayectoria escolar. Fleur dejó caer las manos y se apoyó en el armario un momento, asaltada por los recuerdos que había visto en el pensadero. En realidad, sus experiencias en Hogwarts habrían sido horrorosas para alguien 3 veces mayor. El diario por sí solo era suficiente para provocarle pesadillas. Cuando supo que había derrotado a un basilisco, al principio se imaginó una criatura relativamente pequeña, pero la que combatió no tenía nada que ver. Probablemente tenía 1000 años, según sus palabras, y medía casi 20 metros de largo. Y fue mordido por la criatura. Que sobreviviera fue asombroso, y no solo por el peligro físico que implicaba. Antes del incidente en el Chateau de la Cour, le parecía un joven muy equilibrado, aunque un poco demasiado maduro para su edad. A veces era algo adusto, pero era comprensible dados los peligros que enfrentaba en el torneo. Pero ahora veía otra faceta de él, una vulnerable, que la hacía preguntarse cómo podría siquiera seguir adelante. No pudo evitar llegar a la conclusión de que, al igual que ella, él mantenía una fachada para evitar que otros descubrieran quién era realmente en su interior. Se escondía tras su increíble valentía, permitiendo que ésta dominara sus interacciones con los demás. Nadie sabía que estaba lejos de estar completo. Que estaba completamente destrozado bajo esa impresionante fuerza. Fue una suposición suya, pero tenía sentido, y eso la motivó a ayudarlo, a darle el amor que claramente le faltaba en la vida. Y ahí estaba, acicalándose frente al espejo, intentando embellecerse aún más para lo que esperaba fuera un día divertido en el pueblo cercano. Tenía que admitir que sentía curiosidad por saber qué consideraba él divertido. Despejando sus pensamientos, Fleur se miró en el espejo una última vez antes de decidir finalmente que estaba lo más presentable posible. Se había esforzado mucho para lucir lo mejor posible hoy, y era mucho trabajo, incluso teniendo en cuenta su origen. No era algo que hubiera hecho por cualquiera, su belleza natural solía ser la clave, pero estaba segura de que él lo apreciaría. Cuando bajó del carruaje, la esperaba una mañana brillante y cálida, y la saboreó mientras caminaba lentamente hacia el castillo. Al llegar al gran comedor, Fleur no se sorprendió al ver a Harry ya sentado con sus amigos. Como siempre, muchas cabezas se giraron cuando se acercó a la mesa de Gryffindor para unirse a ellos, pero intentó ignorar la atención indeseada lo mejor que pudo. Por desgracia, estaba tan elegante que incluso los chicos con algo de autocontrol la miraban fijamente, y de repente se preguntó si su decisión había sido acertada. ¿Era esto lo que pasaría en Hogsmeade? Lo último que Harry necesitaba era más atención, y si los veían en el pueblo, probablemente se correría la voz rápidamente. Frunció el ceño ante la idea, pero la apartó bruscamente. La gente tendría que acostumbrarse, así que no tenía sentido preocuparse. Entre su fama y su belleza, poco podían hacer para evitar ser notados. Resoplando morbosamente para sí misma, Fleur avanzó por el pasillo. Harry estaba sentado de espaldas a ella, lo cual era inusual, ya que normalmente le gustaba observar al resto del comedor durante las comidas, con Ron y Hermione sentados frente a él. Ron levantó la vista al verla acercarse, y sus ojos se pusieron vidriosos, su expresión se desintegró al instante. Era peor que casi cualquier otro chico que hubiera tenido el disgusto de conocer. Claro que era joven, pero esto estaba yendo demasiado lejos, y no sabía qué hacer. ¿Cómo se suponía que iba a evitar destruir la amistad de Harry con él si apenas podía articular 2 palabras en su presencia? Y Harry lo notó enseguida, como siempre. Se puso rígido, con la mirada fija en el chico desagradable, y ella no necesitó verle la cara para saber que fruncía el ceño. Todavía absorta en su libro, Hermione no se dio cuenta en ese momento.
Sin embargo, Fleur lo olvidó y puso su mano sobre la nuca de Harry a modo de saludo. Bonjour, dijo, obsequiándolo con una sonrisa genuina. La sonrisa que le devolvió fue inusualmente tímida, incluso para él. Buenos días, respondió en voz baja. Era evidente que estaba nervioso, pero por su propio bien, donde habría provocado a otro chico, lo ignoró y se sentó con gracia junto a él, que obviamente él reservaba para ella. Sus ojos la siguieron, con una mezcla de emociones reflejadas en ellos. Sí, estaba nervioso, pero también le alegró verla. Ella quedó hipnotizada por un instante, y no pudo apartar la mirada. Pero entonces, golpear. Oye, se quejó Ron. Deja de patearme, Hermione. Hablamos de esto hace menos de 5 minutos, Ronald frunció el ceño. Ya basta. Lo siento, se quejó oscuramente. Fleur hizo una mueca, y el rostro de Harry se ensombreció, transformándose en una mueca ceñuda al girarse para lanzarle una mirada significativa a su amigo. No tuvo que adivinar para saber que se había hablado del tema de la falta de atención de Ron la noche anterior, y era evidente que ni Harry ni Hermione estaban contentos con el chico. Se sintió a la vez halagada y horrorizada por ese hecho. Sin embargo, con un suspiro para sus adentros, hizo todo lo posible por ignorarlo y simplemente tomó la comida y empezó a servirla mientras observaba a Harry de reojo. Estaba aún más callado que de costumbre esa mañana, probablemente por los nervios, y no comía mucho. De hecho, a los 5 minutos de comer, empezó a rasgar nerviosamente una servilleta con los dedos, olvidando casi por completo la comida. Fleur finalmente se acercó y se lo arrebató con una sonrisa divertida. Estás haciendo un desastre, le informó. No soy tan aterradora, ¿verdad? Harry la miró parpadeando y se sonrojó al instante. Lo siento, gruñó avergonzado. Su sonrisa se suavizó con compasión y le pasó los dedos por el pelo con delicadeza, disculpándose en silencio. Él cerró los ojos en respuesta, con una breve sonrisa en sus labios. Le quedó claro que, a pesar de sus problemas con el contacto físico, disfrutaba mucho de la compañía de quienes realmente confiaba. Si eso la incluía a ella o no era otra cuestión, pero estaba decidida a que se acostumbrara. Sin embargo, sus reflexiones internas se vieron interrumpidas cuando. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Preguntó Ron. Fleur arqueó una ceja ante su presunción, pero no dijo nada. Lo siento, Ron, tengo una cita, dijo Harry en voz baja. Ron lo miró fijamente un momento y luego resopló con desdén. Ajá, dijo con escepticismo. ¿Con quién? A Fleur se le erizó la piel ante la evidente baja opinión que tenía el chico sobre las posibilidades de Harry con las chicas. Era guapo, famoso, valiente y tan increíblemente dulce, que dudaba que alguien lo negara. Se preguntó si Ron podría ser tan despistado como aparentaba, y por una vez, la expresión de disgusto que se dibujó en su rostro fue completamente genuina. Creo que eso sería obvio, frunció el ceño. Los ojos de Ron se abrieron de par en par. ¿Vas con ella? Le preguntó a Harry con incredulidad. Sí, Ron, suspiró Harry con notable paciencia. Voy con ella. Ron parpadeó estúpidamente. Fleur no entendía qué estaba pensando, ni siquiera si lo estaba haciendo. Era obvio que no creía que su mejor amigo la considerara una cita, y eso la hizo preguntarse por qué eran amigos. No habría soportado a alguien que la tuviera tan mal. Oh, dijo finalmente, despertando de su estupor. Luego se volvió hacia la chica que estaba a su lado, que seguía con la nariz metida en un libro. ¿A dónde vamos, Hermione? Preguntó. La mirada furiosa que Hermione puso ante la pregunta fue digna de admiración. Aunque Fleur podría haberle dado algunos consejos dada su larga experiencia, estaba profundamente impresionada. La forma en que la miró con aire imperioso por encima del libro fue magistral. ¿Nunca me escuchas? Le preguntó con disgusto. Te dije la semana pasada que tengo una cita, Ron. ¿En serio? Preguntó Harry, sorprendido. No recuerdo que dijeras nada al respecto, y no suelo ser tan ignorante. La expresión de Hermione se suavizó al volverse hacia él. Neville me lo pidió mientras cenabas con Sebastián, explicó, con una leve sonrisa en los labios. Fue muy amable, así que dije que sí. ¿Qué? Gritó Ron antes de que Harry pudiera responder. ¿Vas con Neville? ¿Con Neville el esquí? No lo llames así. Gruñó Hermione. ¿Qué? Es verdad, ¿no? Él tiene mejor desempeño en clase que tú, Ron. La mirada de Fleur oscilaba entre ambos a medida que la discusión cobraba fuerza, y no pudo evitar sentir que se estaba entrometiendo. Y, sorprendentemente, Harry parecía sentir lo mismo. Su ceño fruncido lo decía todo, y finalmente se volvió hacia ella con expresión resignada. ¿Quieres ir?
Preguntó con cautela. Fleur observó su desayuno casi intacto, pero Harry le sonrió tímidamente. Podemos desayunar en Oxmeade si quieres, ofreció. Yo tampoco comí mucho. Fleur miró con cierto disgusto a la pareja que seguía discutiendo. No es que pudiera culpar a Hermione por ello, la chica tenía buenas razones para estar molesta, pero no era algo que le interesara escuchar. Cómo lo soportaba Harry era todo un misterio, e incluso como simple invitada en el castillo, sabía perfectamente que esto no era algo raro entre ellos dos. Realmente no necesitaba verlo de cerca. Y entonces, con eso en mente. Sí, dijo con decisión. Busquemos un lugar más, tranquilo. Corte. A Harry le pareció que el desayuno fue bastante bien, con la notable excepción de que la conversación fue algo forzada. Era un tema completamente nuevo para él, y no tenía ni idea de qué hablar con Fleur. Sin embargo, tenía que reconocerle su mérito. Fue muy paciente con él y no pareció enfadada en ningún momento. También aceptó encontrarse con Sirius esa tarde, lo cual era algo, al menos. Pasaron la mayor parte de la mañana deambulando de tienda en tienda, y aunque la conversación era prácticamente inexistente, Fleur parecía estar pasándola bien. La observó atentamente mientras echaba un vistazo, anotando lo que le gustaba y lo que no. Le sorprendió descubrir que le encantaban las cosas pequeñas y que prácticamente ignoraba los artículos más grandes y caros. No estaba aburrido, en sí, pero así no se imaginaba una cita. Ni siquiera había restaurantes elegantes en Oxmeade donde pudiera llevarla a comer o cenar. Su única concesión a un encuentro romántico fue cuando se detuvo a comprarle flores. Ella quedó encantada con el gesto, y ahora lucía una rosa roja en el pelo, sobre la oreja derecha. Pero cuando finalmente se sentaron a almorzar en las Tres Escobas, los nervios finalmente lo dominaron y no pudo evitar distraerse. Mientras el silencio se prolongaba, miró por encima de su hombro, con la mente llena de preocupación. ¿En qué estaba pensando al invitar a alguien como Fleur a salir? Estaba fuera de su alcance. Pero entonces, Harry, llamó ella. Volvió a concentrarse en el presente y la encontró observándolo con una sonrisa comprensiva que, según él, no merecía. Se había esforzado mucho por él. Era guapísima en cualquier día, pero hoy era algo completamente distinto, y allí estaba él, arruinándolo todo. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Pasa algo malo? Preguntó ella frunciendo levemente el ceño y con una arruga de preocupación apareciendo en su frente. Harry la miró fijamente un buen rato. Una gran parte de él quería irse y olvidar que esa supuesta cita había existido, pero no podía hacerle eso. Tenía que intentarlo o al menos, considerando que se suponía que se casarían pronto. Sí, se oyó suspirar. Lo siento, Fleur, esto es, incómodo, ¿sabes? Para su horror, una vez que se abrieron las compuertas, no pudo volver a cerrarlas. O sea, ¿qué se supone que estoy haciendo? Balbuceó. Ni siquiera sé de qué hablar. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Estás aburrida? No quería. Fleur silenció bruscamente su repentina diatriba nerviosa, extendiendo la mano por encima de la mesa y presionándose un dedo sobre los labios. He disfrutado mucho de la mañana, Harry, dijo en voz baja, con esa misma sonrisa comprensiva. Nos llevará tiempo conocernos, ¿no? Harry parpadeó. Sí, supongo, suspiró. Esto es raro, ¿sabes? ¿Es porque soy mayor? Preguntó con curiosidad. Harry frunció el ceño y bajó la mirada hacia la mesa mientras pensaba en eso. ¿Era esa la razón por la que todo era tan incómodo? No, no lo creía. Era más bien que la había invitado a salir porque creía que era lo correcto, no porque realmente quisiera salir con ella. ¿Era ese el origen del problema? Finalmente él meneó la cabeza y levantó la vista para mirarla con expresión pensativa. No es eso, reflexionó. Y luego suspiró. Quizás tengas razón, dijo encogiéndose de hombros. Supongo que solo tenemos que conocernos. Fleur le dedicó una sonrisa sincera y se echó el pelo hacia atrás, sobre el hombro, para poder inclinarse hacia adelante y apoyar los codos en la mesa. La observó mientras apoyaba la barbilla en las manos y le sorprendió la mirada genuinamente interesada en sus hermosos ojos azules. No era una exigencia, solo simple curiosidad, por lo que pudo percibir. Sen, quizás deberíamos empezar, sugirió. Dime, Harry, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Harry la miró desconcertado y parpadeó un buen rato, pero entonces, al darse cuenta de que por fin tenían un tema de conversación, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Era ese su problema? ¿Que andaba con rodeos, intentando evitar hacer preguntas directas como esa? Fue un problema bastante fácil de resolver.
Bueno, dijo lentamente, y su sonrisa se hizo más grande al pensarlo, supongo que volar debe ser mi favorito. Corte. Fleur se sintió inmensamente aliviada. Lo había visto durante toda la mañana replegarse sobre sí mismo, retrayéndose cada vez más con el paso del tiempo, pero no sabía qué hacer. Pero entonces llegó la hora del almuerzo y, de alguna manera, por milagro, logró que se abriera un poco. Él se relajó cada vez más a medida que intercambiaban preguntas y respuestas, y, con cierta sorpresa, ella se dio cuenta de que eso también la tranquilizaba. Había estado tan concentrada en hacerle disfrutar del día que ni siquiera se había dado cuenta de lo incómoda que se sentía. Y ahora esa incomodidad prácticamente había desaparecido. Quizás fue una suerte que estuvieran en una mesa apartada al fondo, donde nadie podía verlos, porque permanecieron allí, simplemente conversando, hasta que llegó la hora de conocer a su padrino. Fue interesante escuchar sus perspectivas, deseos y sueños, y aunque ella era muy consciente de que apenas habían arañado la superficie, seguía siendo un buen comienzo. Esperaba que él sintiera lo mismo. Incluso logró agarrarle la mano cuando salían de la taberna, y él sonrió en respuesta. Llegaron temprano al portillo donde se suponía que debía encontrarse con su padrino, y Fleur se preguntó qué pasaría si le daba otro empujón. Y cuanto más lo pensaba, más creía que sería una buena idea. Era muy improbable que Harry fuera quien empezara algo. Aún no lo amaba como deseaba, pero sí le tenía un gran cariño, y eso le bastaría por ahora. Tener amor en su vida era importante para ella. Siempre había sido su mayor temor que su atractivo le impidiera encontrarlo, y empezaba a sospechar que él podría dárselo algún día. No quería ser su hermana mayor, así que ¿por qué no hacer algo para marcar la pauta? Y con eso en mente, cuando se detuvieron en el portillo, Fleur interrumpió su búsqueda del área circundante agarrándole suavemente la barbilla y girando su cabeza hacia ella. La miró confundido, y aunque ella admitía estar nerviosa y sentirse un poco incómoda, se inclinó hacia ella, lo que le hizo abrir mucho los ojos. Le sorprendió que no se tensara mucho. Fue como si simplemente se armara de valor y se dejara llevar. Estaba claramente nervioso, pero también tan curioso como cualquier otro chico. El beso no fue nada especial, al menos que ella supiera, ya que nunca había besado a un chico, pero sin embargo fue uno que recordaría toda su vida. Sus labios se rozaron con cautela, con timidez, pero con cariño, y le pareció el complemento perfecto de su incipiente relación. Y aunque no fue apasionado, tampoco fue un simple beso. Y entonces algo frío y húmedo se metió de repente entre sus piernas. Corte. Algo que Harry aún no había considerado con respecto a Fleur era que pudieran besarse. Era una idea sorprendente que lo tomó completamente desprevenido, pero aún así se dejó llevar, disfrutando de verdad la sensación. A pesar de lo nervioso que estaba, era mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Y entonces Fleur dejó escapar un grito de sorpresa y se alejó bailando de él, casi tirándolo al suelo en el proceso. Desconcertado y preocupado por haber hecho algo mal, abrió los ojos de golpe, solo para posarse en un perro negro y peludo que intentaba meterle el hocico en la entrepierna mientras ella lo ahuyentaba repetidamente. Con el ceño fruncido, Harry sacó su varita y lanzó un hechizo punzante, que le dio en los cuartos traseros. Ahora fue el turno del perro de emitir un grito de sorpresa. «Ya basta, Canuto», dijo con el ceño fruncido. «O te congelaré la nariz contra el portillo y te dejaré aquí». Fleur pareció aliviada cuando el perro retrocedió para tumbarse boca abajo, cubriéndose los ojos con las patas y gimiendo lastimeramente. Harry resopló con morbosa diversión, y de repente se encontró deseando que su padrino no se comportara como Ron con Fleur. Eso sería vergonzoso. Y estaba bastante molesto porque acababan de interrumpir su primer beso. «Te lo mereces», refunfuñó. Y entonces vio una luz de comprensión en los ojos de Fleur y suspiró. «Fleur, te presento a Canuto», le presentó. «Canuto, Fleur. Ella lo sabe, así que vamos a algún sitio a hablar, ¿sí?» Fleur entrecerró los ojos. «¿Es este cabot el que acaba de interrumpir nuestro primer beso, Canuto?», preguntó con tono amenazador, provocando una mirada preocupada del perro en cuestión. En otras circunstancias, Harry se habría preocupado. Era una vela y no le hacía ninguna gracia descubrir su temperamento, pero percibió un destello de humor en sus ojos. De repente, presentía que Sirius iba a tener un mal día y volvió brevemente a sus fantasías sobre velas merodeadoras, pero lo olvidó rápidamente. «¿Estás en problemas ahora, Canuto?», sonrió de repente. Fleur sonrió malvadamente. Sí, Canuto podría tener un día muy malo. Capítulo 12. Ahora con Extra Canuto.
Al parecer, Fleur era una gran aficionada a las caminatas por la naturaleza, y Harry lo archivó para futuras consultas. Quizás podría organizar una cita mejor la próxima vez ahora que lo sabía. Claro que solo lo supo por la enorme y malvada sonrisa que lució durante todo el viaje a la cueva de Canuto. La perra en cuestión los guió en una alegre persecución, y claramente se lo estaba pasando en grande. Por supuesto, la persecución, y su disfrute de ella, puede haber tenido algo que ver con el hecho de que ella estaba demostrando repetidamente su asombrosa habilidad con los encantamientos cosméticos mientras corrían tras él. Para cuando llegaron a la cueva, de alguna manera había logrado golpearlo con no menos de 10 encantamientos y maleficios, y probablemente cerca de 20. Su pelaje había sido golpeado con tantos encantamientos que cambiaban de color que habría encajado perfectamente en un grupo de hippies estadounidenses. También logró peinarlo un poco, creando un mohicano al viento que le caía desde la cabeza hasta la cola. Era de un verde Slytherin brillante. Al llegar a su destino, Canuto se cubrió detrás de Buckbeak, quien estaba atado al fondo de la cueva. Harry y Fleur entraron tras él resoplando, y Fleur, que iba delante, se detuvo en seco. Observó con recelo al hipogrifo dormido, pero, sabiamente, decidió no acercarse. Canuto se transformó en Sirius, y luego... Está bien. Me rindo. Gritó. Fleur dio un paso adelante con una sonrisa malvada y una luz igualmente maligna en los ojos. Se cruzó de brazos y lo miró expectante, golpeando el suelo con el pie. Harry sonrió con suficiencia. Sus fantasías sobre velas merodeadoras se estaban haciendo realidad. Creo que le debes una disculpa a alguien, Sirius, sonrió con complicidad. Asintió Fleur, arqueando una ceja al ofensor. Debería tener cuidado, maestro Black. No es el único que puede transformarse, y la próxima vez, su nariz podría quedar carbonizada. La sonrisa de Harry se acentuó cuando Sirius dio un paso al frente con cautela y de repente se arrodilló frente a ella. Lo siento. Exclamó con entusiasmo. No lo volveré a hacer, no me maldigas más. Por favor, te lo suplico. Harry rió entre dientes, y Fleur finalmente enfundó su varita. Bonito, sonrió, te enseñaré eso. Y dicho esto, se retiró y se colocó junto a Harry, girándose para dedicarle una radiante sonrisa. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo, y eso la hacía lucir mucho más hermosa. Él la dejaría perseguir a su padrino todo lo que quisiera si eso mantenía ese brillo de alegría en sus ojos, y no pudo evitar devolverle una sonrisa radiante. No se molestaron en informarle a Sirius que ahora tenía una raya verde en el medio de su cabeza. Con aspecto de que él también lo había pasado de maravilla, Sirius sonrió y abrazó a Harry con cariño. Harry supuso que hacía tiempo que no se divertía tanto, y eso le bajó un poco el ánimo, aunque lo apartó rápidamente. No arruinaría el día preocupándose por la situación de su padrino, cuando podría ayudarlo a olvidar por un rato. Cuando Sirius finalmente se apartó, miró a Fleur con interés. ¿Y quién es el pájaro, Harry? Preguntó con curiosidad. Una lenta y malvada sonrisa se dibujó en el rostro de Harry. Bueno, dijo lentamente. Supongo que debería presentarte. Fleur debió de notar su mirada, porque su sonrisa reapareció, y él decidió exagerar. Sirius Black, entonó, permíteme presentarte a mi hermosa prometida, Fleur Delacour. Fleur, te presento a mi padrino, Sirius Black. Sirius resopló y puso los ojos en blanco con incredulidad. Vaya. Es un placer conocerla, señora, dijo con una suave reverencia que no encajaba en absoluto con su aspecto de preso hambriento y fogado. Luego se detuvo un momento, pensativo, antes de ¿tiene algún parentesco con Sebastián Delacour? Harry parpadeó. Sí, sonrió. Es mi padre. HMPH, gruñó Sirius. Bueno, eso lo explica. ¿Eh? Preguntó Harry. Sirius metió la mano en un bolsillo y sacó una carta que parecía haber sido leída al menos 1000 veces. Estaba arrugada, con los bordes deshilachados y, para sorpresa de Harry, estaba escrita en un pergamino familiar. Al tomarla de Sirius, un simple vistazo a la letra le reveló que efectivamente era de Sebastián. Señor Black. Recientemente he tenido conocimiento de pruebas circunstanciales que indican que usted fue falsamente acusado de sus presuntos delitos. Además, una incursión en el archivo del Ministerio Británico indica que nunca ha tenido un juicio, ni justo ni justo. Francia considera esto una grave injusticia, y la ignorancia del ministro Fudge no hace más que acentuar el asunto. Para ello, nos gustaría ofrecerle asilo, con la condición de que declare bajo veritaserum su inocencia. Si bien no podemos presionar al Ministerio Británico en este momento, al menos podemos brindarle seguridad y tranquilidad.
Si acepta esta oferta, todas sus necesidades estarán cubiertas. Espero que consideres seriamente esta oportunidad. Mereces un hogar seguro, y si aceptas, me encargaré personalmente de que lo tengas. Atentamente, señor Sebastián Alexandre de la Cour, director de Asuntos Exteriores, Ministerio de Magia, Francia. Harry apenas se dio cuenta de que Fleur se movía para leer por encima de su hombro mientras miraba la carta con asombro. Solo habían pasado unos días desde que Sebastián se enteró. ¿Cómo había logrado actuar tan rápido? Lo logró. Susurró. Entonces, una amplia sonrisa de asombro se dibujó en su rostro mientras volvía su atención hacia Fleur. ¿De verdad que lo logró? Claro que sí, le devolvió la sonrisa. Era importante para ti, y eso sin tener en cuenta la terrible injusticia. Harry asintió y volvió a mirar la carta. Claro que tuvo que salvar la vida de su hija y obligarla a casarse para que esto sucediera, pero aún así, estaba lejos de los Dursley. Snape pronto se iría si se salían con la suya. Y ahora Sirius iba a ser libre. La única razón por la que no he contestado esa carta eres tú, Harry, dijo Sirius, y su anterior jovialidad se desvaneció de repente. Quiero estar cerca de ti, y si voy a Francia. Harry levantó la cabeza de golpe, abriendo los ojos de par en par, horrorizado, pero Fleur se adelantó. Negó con su hermosa cabeza, creando bonitas ondas en su cabello plateado, y miró a Sirius con una sonrisa divertida. Si va a Francia, dijo, lo verá con bastante frecuencia, señor Black, se lo aseguro. Ya estuvo allí una vez la semana pasada. Sirius parpadeó desconcertado. Para entonces, a Harry se le había hecho un nudo en el estómago por miedo a que Sirius rechazara la invitación. Por favor, Sirius, dijo con voz ronca. Necesito que estés a salvo, y te encontrarán si te quedas demasiado tiempo. Sebastián puede protegerte, y te juro que estaré bien. Harry no podía apartar la vista de su padrino, quien obviamente tenía muchas preguntas, y por primera vez que pudiera recordar, sintió alivio al sentir el contacto. Los brazos de Fleur lo rodearon por detrás, atrayéndolo hacia sí, su cálido abrazo mantuvo a raya su pánico. Sabía que sus miedos eran irracionales, Sirius era un hombre adulto, pero no quería perder a más familiares, y tenía la clara sensación de que iba a rechazar la oferta. Mi padre lo está cuidando, Mr. Black, dijo la suave y musical voz de Fleur, mientras su barbilla descansaba sobre la coronilla de él. Podrás verlo con mucha más frecuencia, incluso ahora. Hizo una pausa antes de, es muy importante que estés a salvo. Harry te necesita, y no podrás ayudarlo si te atrapan. Sirius sostuvo la mirada firme de Fleur por encima de la cabeza de Harry, y la estudió un buen rato antes de asentir finalmente. ¿Estás seguro de este tipo, Harry? Preguntó con cautela. Sin ánimo de ofender a tu amigo, pero no sé nada de él, aparte de que es una figura importante en la política. Es un buen tipo, Sirius, respondió Harry con seriedad. Tenemos mucho que contarte, pero ha hecho más por mí la semana pasada que nadie. Intenta ayudarte porque se lo pedí. Sirius lo observó un buen rato, y luego volvió a mirar a Fleur antes de negar con la cabeza y hacerles un gesto para que arrancaran un trozo de tierra. Quizás sea mejor que me cuentes qué pasa, decidió. Obviamente, me estoy perdiendo algo. Dime que lo harás, suplicó Harry. Por favor. Sirius frunció el ceño preocupado por el tono de Harry, y observó a su ahijado mientras se sentaba en el suelo. Harry hizo lo mismo, y Fleur se sentó detrás de él, abrazándolo de nuevo, y esta vez apoyando la barbilla en su hombro. Se empapó de su consuelo mientras sus nervios se crispaban anticipando la respuesta de su padrino. De acuerdo, asintió Sirius finalmente. Iré, pero tienes que contármelo todo. Sirius intercambió otra mirada con Fleur por encima de su cabeza, y Harry exhaló aliviado. Gracias, suspiró. Es una larga historia, Sirius. Todo esto ocurrió la semana pasada, por eso aún no lo sabes. Continúa, instó Sirius. Ahora que Sirius ya había dado su consentimiento provisional, estaba seguro de que no podría criticar el plan después de la explicación. Harry sintió que su anterior buen humor regresaba rápidamente. Una leve sonrisa burlona lo invadió, sus ojos brillaron con picardía mientras miraba fijamente a su padrino. Esto iba a ser interesante. Bueno, dijo en voz baja, decidiendo soltarle la bomba de golpe. Antes que nada, no mentía. Fleur es mi prometida de verdad. Sirius parpadeó, perplejo. Me gustan las bromas tanto como a cualquiera, Harry, dijo, pero no me imagino a Vernon y Petunia aprobando eso. Harry esbozó una sonrisa vengativa ante la mención. Ah, sí, firmaron, dijo con tono sombrío. Por eso y mucho más. Nunca sabrán qué les pasó.
Las cejas de su padrino se alzaron hasta la línea del cabello ante esa declaración. Era evidente que podía leer la verdad en los ojos de Harry, pues la incredulidad casi había desaparecido, reemplazada por una auténtica confusión y algo de preocupación. Frunció el ceño un momento antes de acomodarse, y en el proceso agarró la bolsa que le habían traído de las 3 escobas. Está bien, Harry, dijo con seriedad, creo que necesito esto desde arriba. ¿Qué sabes sobre la segunda prueba? Preguntó Harry sin dudarlo. Sirius se encogió de hombros. Justo lo que decían los periódicos, admitió. Empataron en primer lugar y llegaron a la meta con se interrumpió, parpadeó un momento y luego terminó lentamente. Con el campeón de Beaux Batons. Fleur le soltó una risita gutural. Sí, Mr. Black, dijo divertida, soy la campeona de Beaux Batons. Sirius parpadeó sorprendido, y Harry continuó. La atacaron unos Grindylows en el lago, explicó. La ayudé un poco, y tuvo consecuencias. Fleur le dio un apretón. No te atribuyes el mérito suficiente, Harry, suspiró. Luego, dirigiéndose a Sirius, me salvó la vida, Mr. Black. Habría muerto si no hubiera estado aquí. Por eso debemos casarnos pronto. Sirius negó con la cabeza bruscamente, como para despejarse. De acuerdo, dijo lentamente. Primero que nada, es Sirius o Canuto. Ahora, entiendo lo de salvarte la vida, es solo Harry. Harry se sonrojó. Pero todo lo del matrimonio me está pasando desapercibido. Fleur resopló con morbosa diversión, y Harry frunció el ceño. El antiguo Sirius Black sin duda sabía lo que eran las Veelas, y las habría considerado mujeres perfectas. Que no pudiera reconocer a una era preocupante. Azkaban debió haber causado más daño del que inicialmente pensó. Sirius? Preguntó lentamente. ¿No has notado nada raro en Fleur? Fleur se rió entre dientes ante la frase de Harry y la vibración que ésta produjo recorrió agradablemente la columna vertebral de Harry. Sirius frunció el ceño. ¿Te refieres a algo más que a que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que la vi por primera vez? Preguntó arqueando una ceja. ¿Qué es eso? Parece una especie de afrodisíaco. ¿Puedes imaginar que algo así pueda tener tal efecto en los hombres, Canuto? Preguntó Fleur suavemente. Su frente se arrugó en concentración mientras reflexionaba sobre la pregunta, y Harry empezó a preguntarse si no le vendría bien un poco de ayuda profesional. Aunque era posible que no supiera realmente qué era Fleur, Harry, de alguna manera, lo dudaba. Y, efectivamente. ¿Veela? Susurró, abriendo mucho los ojos. Muy bien, asintió Fleur, mientras su sedoso cabello rozaba la mejilla de Harry. ¿Entiendes por qué debemos casarnos? Sirius la miró fijamente un instante interminable antes de recuperarse de la sorpresa y frotarse la cara con las manos. Había olvidado casi por completo la comida, lo cual era mucho decir, ya que no parecía haber comido lo suficiente. Harry esperó pacientemente a que se recompusiera, y entonces. Sí, lo entiendo, admitió, mirándolo con preocupación. ¿Seguro que te parece bien, chaval? Es un paso enorme. Harry sintió que Fleur se tensaba ante la pregunta, pero siguió su ejemplo y le apretó las manos, que estaban entrelazadas sobre su vientre. Tengo que estarlo, Sirius, respondió con sinceridad. Pero sí, creo que estaré bien. Fleur y yo tenemos mucho que resolver, pero... Se quedó callado con un encogimiento de hombros, y Sirius buscó la verdad en sus ojos. Harry le sostuvo la mirada impasible. Había tomado su decisión y sabía que, una vez que su padrino supiera eso, lo apoyaría. Además, no veía a Sirius sacrificando la vida de Fleur más de lo que él mismo podía. Casi habría que ser un mago oscuro para hacer algo así. Finalmente, su mirada se posó en Fleur. ¿Y tú? Preguntó simplemente. Harry la sintió encogerse levemente de hombros. No es lo que yo habría elegido, admitió en voz baja, pero si tengo que casarme con alguien que no es de mi elección, entonces no puedo pensar en nadie con quien preferiría ser, Harry. Una oleada de placer avergonzado lo invadió ante sus palabras tranquilas, seguras y palpablemente honestas, y sus mejillas se encendieron en respuesta. No tenía ni idea de por qué ella pensaría eso, era solo un niño con muchos problemas, pero notaba que lo creía. No estaba seguro de cómo debería sentirse al respecto, pero lo hizo sentir más que honrado. Pero en lugar de decir algo, simplemente le dio otro apretón en las manos, aunque no pudo evitar la sonrisa complácida que se abrió camino en sus labios. Sirius negó con la cabeza, asombrado. Bueno, entonces, felicidades, sonrió con suficiencia. Tengo que admitirlo, chaval, que James se habría quedado impresionado. Harry resopló. Probablemente justo después de que se volviera loco, porque su hijo se casará en 2 semanas, se quejó.
¿2 semanas? Gritó Sirius. Solo tienes 14. No hay opción, Canuto, suspiró Fleur. Ya siento que la deuda me llama, y solo empeorará. Tengo 3, quizá 4 semanas, antes de que me quite la magia, y no puedo sobrevivir sin ella. Sirius negó con la cabeza, derrotado, y finalmente volvió a coger la comida. Nadie habló mientras rebuscaba en la bolsa. Era evidente que aún procesaba todo lo que acababa de descubrir. Harry y Fleur guardaron silencio. Esta última lo abrazó con más fuerza y apretó la mejilla contra la suya, casi como si estuviera nerviosa por su reacción. No es que Harry pudiera culparla. Él mismo estaba nervioso. ¿Se molestaría Sirius? Aunque no lo cancelaría, y al final lo apoyaría, no significaba que le gustara. Claro que, Harry suponía que a ningún adulto en su sano juicio le gustaría. 5 minutos y varias galletas después, finalmente suspiró, rompiendo el tenso silencio. Está bien, dijo, supongo que no hay nada más que se pueda hacer al respecto. No, admitió Fleur nerviosa. A menos que le salve la vida en las próximas semanas. Sirius resopló con morbo. Sí, porque es muy probable que no sea al revés, dijo con sarcasmo. Pero me estoy desviando del tema. Supongo que así fue como conociste al señor de la Cour, ¿no? Harry asintió. Sí, dijo. Me investigó cuando lo descubrió, y. Descubrió algunas cosas, Sirius. Cosas que hacen que no pueda confiar en Dumbledore. Sirius hizo una pausa en su ataque a una pata de pollo indefensa. ¿Qué cosas? Preguntó con el ceño fruncido. Harry respiró hondo. Esta era la parte que realmente no quería contarle al hombre, pero necesitaba saberlo, y no era como si hubiera otras opciones. Y, para ser sincero, Harry estaba contento con cómo estaban las cosas por el momento y no quería que cambiaran. Dicho esto, no tenía idea de cómo reaccionaría Sirius, pero no había mejor momento que el presente. Primero que nada, descubrió lo mal que estaban las cosas con los Dursley, dijo en voz baja. Cuando dije que habían autorizado muchas cosas, lo decía en serio. En resumen, actuó como si me fuera a deshacer si le cedían la custodia, y así lo hizo. Sirius se puso de pie de un salto al oír esto, con una mueca de furia en su rostro, y Harry, instintivamente, se empujó hacia Fleur con bastante fuerza. Por un instante, pensó que Sirius iba a arremeter contra él, pero entonces. ¿Intentaron matarte? Rugió. Harry palideció. Ya basta, Sirius, espetó Fleur. Los están castigando, y no tiene sentido enfadarse. Los ojos de Sirius se entrecerraron peligrosamente al mirarla. ¿Cómo? Preguntó con voz áspera, recordándole a Harry de repente que su padrino tenía un lado oscuro. Después de todo, él era el hombre que había intentado matar a Pettigrew por su traición. Van a ir a la cárcel, dijo simplemente. Ya no sabemos nada más. Tendrías que preguntarle a papá. Sirius la miró fijamente un buen rato, luego cerró los ojos y respiró hondo. Harry se relajó un poco. No le tenía miedo a Sirius, pero seguía sin ser muy fan de las voces fuertes y enfadadas. Le recordaba demasiado a Vernon. Finalmente, el hombre volvió a sentarse, y su mirada era mucho más sensata al abrir los ojos. ¿Así que ahora es tu tutor? Preguntó sin rodeos. Harry apartó la mirada, sin querer ver su reacción, e incapaz de evitar que una pequeña dosis de culpa se apoderara de su conciencia. Sí, susurró. Ha sido muy bueno conmigo, Sirius. Hubo una breve pausa antes de. Mírame, chico, ordenó Sirius con calma. Harry dudó un momento, pero luego se giró para mirar a Sirius, solo para encontrar una expresión de alivio en su rostro, para su considerable sorpresa. ¿Confías en él, verdad? Preguntó con calma. Harry asintió. Sí, lo creo, admitió. Ha sido sincero conmigo. Entonces me alegro, Harry, dijo Sirius en voz baja, acercándose a su rodilla para darle una palmadita. Nunca me cayeron bien esos cretinos, y he discutido más de una vez con Albus por eso desde que salí. Mientras te trate bien, me parece bien. Sirius lo miró a los ojos al decirlo, y Harry no tuvo más remedio que creerlo. Aliviaba un miedo que ni siquiera sabía que tenía, y se sintió mucho más ligero. Ahora solo tenía que contarle el resto. Gracias, dijo en voz baja, pero eso no es todo. Sirius frunció el ceño de nuevo. ¿Ah? Preguntó con cautela. Harry asintió. ¿Cuán ricos eran mis padres? Preguntó simplemente. Sirius parpadeó, desconcertado por la incongruencia. Bueno, dijo lentamente, supongo que estaban bastante bien. La mansión Potter era bastante impresionante. ¿Por qué? Harry se distrajo al instante. ¿La mansión Potter? Frunció el ceño.
Creo que fue destruido en la guerra, dijo Sirius, indicándole que continuara. Aunque no estoy seguro. Se acordó de preguntar sobre eso en algún momento, y luego salió de su aturdimiento momentáneo. No sabía nada de eso, Sirius, dijo con tono sombrío. Solo tengo una pequeña bóveda fiduciaria. ¿Y quieres adivinar quién es mi tutor financiero? Sirius lo miró fijamente, con el rostro ensombrecido de forma alarmante. ¿Albus? Gruñó. Sí, dijo Harry rotundamente. Sebastián lo está investigando, pero dice que debería tener mucho más de lo que tengo. Harry observó atentamente su reacción. Se pellizcó el puente de la nariz y, claramente, luchaba por contener la ira ante la revelación. Harry se sentía identificado. Se había sentido prácticamente igual cuando lo percibió, y aún no sabía qué hacer al respecto. ¿Está investigándolo? Preguntó Sirius esperanzado. Sí, confirmó Harry. Nos ocuparemos de ello después de la boda. Hay demasiados asuntos pendientes ahora mismo como para ocuparnos de ello. Por cierto, Dumbledore no sabe nada de esto, y Sebastián cree que debería seguir así. Sirius asintió, visiblemente abrumado. Probablemente tenga razón, dijo con tono sombrío. ¿Algo más? Harry pensó mucho por un momento, pero no se le ocurrió nada, excepto. Solo una cosa más, añadió, con una sonrisa malvada formándose en sus labios. Y esta te gustará, Canuto. Será la mejor broma de Hogwarts en mucho tiempo. Sirius arqueó las cejas. Ah. Lo desafió. Es mucho pedir, Harry. ¿Qué te parece hacer que arresten a Snivellus? Preguntó con una sonrisa malvada. Sirius lo miró fijamente un buen rato, y luego su propia sonrisa se ensanchó. ¿Hablas en serio? Preguntó esperanzado. Oui, confirmó Fleur. Papá les está ayudando a construir el caso. Va a caer, Sirius, dijo Harry, repentinamente serio. Al menos si tenemos algo que decir al respecto. No dejaremos que Dumbledore lo proteja esta vez. Estamos recopilando recuerdos de todos los estudiantes que podamos encontrar, y queremos mostrárselos en el tribunal si lo logramos. Sebastián cree que funcionará. Sirius parecía como si la Navidad se hubiera adelantado. Harry no había olvidado que fueron enemigos acérrimos de niños, ni que el cabrón grasiento fue una de las razones por las que Pettigrew escapó el año pasado. Si no hubieran tenido que lidiar con Snape, las cosas podrían haber ido mucho mejor. Excelente, dijo con malicia. Cuéntame más. Harry sonrió con suficiencia y pasaron la siguiente hora discutiendo la inminente caída de Quejicus Snape. Ahora que se habían tratado todos los temas importantes, Harry se relajó bastante. No se había dado cuenta de lo preocupado que estaba por poner al corriente a Sirius, y dudaba que hubiera oído hablar de ello por última vez, pero era agradable saberlo abiertamente. A pocos podía confiarle los detalles. De hecho, aparte de los de la Cour, Hermione seguía siendo la única que lo sabía todo. No podía decírselo a Ron, el chico no podía guardar un secreto ni para salvar su vida, pero al menos tenía una amiga en quien podía confiar de verdad. Eso le hizo darse cuenta de cuánto valoraba su amistad, y decidió hacer algo bueno por ella en cuanto tuviera la oportunidad. Pronto la conversación derivó, y no tardó en empezar a preguntarle a Fleur para conocerla un poco. Harry se quedó en silencio y se relajó en su abrazo, disfrutando de la vibración de su pecho contra él mientras hablaba. Nunca lo habían abrazado así, jamás, y esperaba que no fuera la última vez. Finalmente, llegó la hora de regresar a la escuela, y se vio obligado a renunciar a su agradable puesto y volver a la realidad. No tardó en despedirse con un abrazo y arrancarle otra promesa de que se iría a Francia lo antes posible. Nos vemos pronto, chaval, le ofreció Sirius. Mantente en contacto. Y luego, dirigiéndose a Fleur, añadió. Y cuídalo bien. Es mi único ahijado. No necesitas preocuparte por eso, respondió ella con una sonrisa genuina. Mejor nos vamos, suspiró Harry. Se hace tarde y todavía tenemos que caminar de vuelta. Sí, una cosa más antes de que te vayas, dijo Sirius frunciendo el ceño, dejando a Harry preguntándose por la expresión tímida que tenía. ¿Qué es? Preguntó. Harry se sorprendió cuando Sirius se volvió hacia Fleur. ¿Me quitarás los hechizos si te lo ruego amablemente? El perro muerto no se mimetiza bien.